El santo se desespera, se empieza a desesperar y es una anécdota en que les mienta la madre a toda Sí. sí. Por ahí se viene la lucha, la novatez de mi hermano, pues de todas maneras le gana, pierde la máscara al estar. La gente abucheó al santo. La abuchea enormemente, Sí. aplausos para el que se quitaba la máscara, cuídate. Y luego te empezaban ya cuando vieron el debut, decían, Chicana es así, Morgan es así, este es asado, te va a pasar esto. Él me habla Él fue el que te la personalmente. pidió. Sí, pone a su asistente y luego él entra al teléfono y me dice, uy, ¿cómo estás, mano? Ya sabes que todos lo imitamos, Todos ¿no? Aprovechando el tema 1000 máscaras con una cuestión de los equipos. Oh, sí, hay una sí. historia interesante, por si no se la saben. Pablo, cuéntala que por ahí está tu herencia. Sí, mi herencia. Mi herencia pedida. Y le voy a dar su crédito a Toño Peña. Ajá. Todavía trabajaba para el consejo. La gente decía, no, ese no es hijo de Dantes, ese es hermano de Atlantis. La escuela le dice que un diablo es el que los entrena. Órale. Dice, yo te pago la escuela, ve, vamos a preguntar cuánto cuesta. En este capítulo nos acompaña un miembro de la familia Dantes para que nos platique parte de la historia de cada uno de los personajes que se encuentran homenajeados en estas vitrinas con algunos de sus artículos con gran historia. ¿Les parece si vamos para allá? Adelante. Seguimos aquí en la estación Juárez del Tren Ligero y aquí tenemos al representante precisamente de la familia Dantes, que es una de las familias homenajeadas en esta primera edición de esta exposición llamada Legados. Apolo Dantes, ¿cómo estás? Hola, muchas muy bien. Gracias por la invitación y un saludo para todos ustedes. No, pues al contrario, gracias por estar presente y por venir a compartirnos, pues, historia de tu familia, porque realmente hay muchísima historia. Sí, así es. Y bueno, pues hay que empezar por lo primero, Apolo. ¿Qué onda con esta exposición de legados? ¿Cómo has sentido este homenaje para tu familia en este caso? No, pues muy bien, muchas gracias a ti, Don Luchas, muchas gracias a Galería a Cultura de Citeur por haber volteado a la lucha libre y por darnos espacio a dos de las familias más icónicas en la lucha libre en Jalisco, como Dantes y como Los Carrillo. Correcto. Y un gustazo ver cosas que uno utilizó, artículos, fotos, campeonatos, portadas de revista que en algún momento estuvieron en la colección de alguien y ahora están aquí en una galería para que todo el mundo lo pueda ver y que representan mucho a la familia Dantes. Exactamente, es algo que lo habíamos platicado cuando surge la idea, porque hay que decirlo que fue una cuestión express y en días festivos que se planea este evento. Y pues surge esta idea, pero pues el conseguir las cosas tan rápido no fue tan sencillo. Afortunadamente pues logramos hacer algo bonito y te quiero compartir, Apolo, que en el primer momento en el que empezamos con el montaje de la exposición, el primer artículo que se colocó, el primer objeto fue la fotografía que tenemos ahí atrás de tu padre con el mascarado de plata, con el santo. Desde ese momento se empezó a parar la gente. Fue increíble. Es que esa foto tiene algo, ¿no? Sí, cómo no. Es maravillosa. Pero a lo que voy es la magia de la lucha libre, Apolo. Sí. Se empezó a colocar cualquier otra cosa y la gente se seguía parando. Y te estamos hablando que desde ese momento hasta que culminamos, que fueron 2 días de montaje, y hasta la fecha, momentos en que me he parado en esa estación, la gente se para por lo menos una. Estoy hablando así muy mínimo, una sola persona. Estoy viendo a un la niño en fotografía. silla de ruedas, pasa Sí. y emocionadísimo. Emocionado. Arriba de su silla de ruedas, que tiene parálisis, emocionado, cómo empezó a agitarse de ver Es que las cosas. ese es a lo que voy, Apolo. Yo la verdad, mira, todavía se me pone la piel chinita Sí, porque sí. se logró el objetivo, ¿no? Yo siempre he dicho que la lucha libre tiene algo, tiene magia, es única. Y yo no había visto algo similar. Digo, no soy de que también me pare mucho aquí en la estación. Tuve la fortuna el año pasado pues de estar con una exposición individual que también llamaba la atención, por supuesto, pero esto ha sido extraordinario. O sea, tú Sí. en cada momento ves a personas que, a pesar de que llevan prisa a su trabajo, tienen el momento de pararse, tomar una foto, leer. Ujú. Eso es Que bien no se lea importante. mucho. Y eso también es el objetivo, Apolo, porque lo habíamos platicado. Este lugar, las vitrinas del Tren Ligero de Guadalajara, en la estación de Juárez, que está exactamente en la avenida Juárez y Federalismo, en el mero centro de Guadalajara. Es una de las vitrinas, ya le habíamos dicho, de las más visitadas a nivel Jalisco, con aproximadamente 1 millón de personas circulan al mes. 1 millón. 1 millón de personas. Entonces,
el objetivo es, la gente de la lucha libre, ahora sí que andamos en transporte público. Y para que una persona aficionada de lucha libre la metas a un museo, a una galería, ni gratis, hermano. Sí, no, sí te lo creo. Entonces, este era el lugar perfecto y aquí está mira, estamos ahorita, lástima que no pueden verlo, pero hay gente viendo esto. Sí, una señora con su niño ahí con gorra de beisbolero, pero sí están atentísimos viendo la cuestión de la lucha libre. Oye, pues vamos empezando, ¿te parece? Platicando un poco de lo que hay exhibido en estas vitrinas, que es parte de la historia de tu familia, porque hay que decirlo, pues esto era el objetivo, ¿no? Es contar la historia a través de objetos, y de aquí pues van a surgir, ahora sí con tu ayuda, algunas anécdotas o algunos detalles que quieras recalcar aquí en este video, empezando pues por tu abuelo, el señor Ala Mezcua, que fue luchador, si mal no recuerdo, comienza en los años 30. Yo creo que un poco antes. Órale. Un poco antes, quizás 20 y tantos. Muy joven se va a El Paso, Texas, y ve lucha libre allá, y junto con el Diablo Velasco también. Y empiezan Raúl Romero, entonces, que fue el maestro del Diablo Velasco, y muchos más nombres que quizás yo no los tengo ahorita, pero ese espíritu aventurero de esos mexicanos, ¿no? Sí, jóvenes sí. En ese momento, y ven lucha y aprenden lucha y vienen a Guadalajara y a México y siguen, le llaman a los amigos, yo creo, trato de pensar que así fue, y se ponen a entrenar lucha y se empieza a dar esas técnicas, porque antes del 30, desde el 20 y tantos, ya se hacían funciones en el Palacio Chino, en México, en la Arena Modelo, que es el estacionamiento de la Arena México, donde está ahora, con algunos promotores combinados de box, inclusive, y el señor Luterot ya con la lucha, ya se hacían funciones esporádicas, no sé si una al mes o cada 3 meses o por temporada, pero se traían luchadores de Estados Unidos en tren por El Paso, Texas, y llegaban a la Ciudad de México y se hacían esas giras, pues más que como caravanas artísticas, ¿no? Algunos entraban a las carpas de teatro, que ya eran muy comunes en esa época, y bueno, hasta que se le da la forma en el 33, pero sí, mi abuelo sí es de los primeros mexicanos pioneros de la lucha libre en México. Es que eso es a lo que yo iba, o sea, es increíble recordando que 1933 se conoce como que el año en el cual aparece la lucha libre como tal mexicana. Es la fecha oficial que se le da, de la primera función. Correcto. Digamos, y estamos hablando con tu abuelo, si empezó más o menos entonces en los años 20, pues es la primera generación de luchadores en México. Sí, es la primera generación de mexicanos, luchadores. vaya. Así es, mexicanos. Sí, es que esa fecha del 33 sí es muy icónica, pero hay que pensar que no surgió de la magia. Claro. A partir de ahí todo apareció. No, ya había por lo menos 10 años antes, ya había esbozos, ya había funciones, ya había gente entrenando, ya se hacían funciones esporádicas, se traían, como te digo, luchadores de Estados Unidos sobre todo, que es donde ya estaba más arraigado, y eso le fue dando ya el sentido mexicano, que eso es lo que hoy, porque mucha gente me dice, es que la lucha se inventó en México. No, evidentemente no. Eso viene de Europa, y si nos remontamos más, pues viene de los griegos y de los romanos, pero sí, México sí la apropió, la hizo suya, hizo su estilo y también, hizo un estilo mexicano. Entonces y ahí que hoy es reconocido a nivel mundial. Ahora sí. Y que hablamos que lo principal y el icónico sería la máscara, digo, parte fundamental de esto, ¿no? Y cosa curiosa, que el primer enmascarado fue un americano. Así es. Ciclón McKay. Entonces no fue un mexicano. Se le atribuye, creo que al murciélago Velázquez, ¿no? Al primer mexicano que utilizó una máscara. Pero esa forma, esa máscara se arraigó, y quizás con la cultura prehispánica que ya teníamos, que ya existían máscaras, pues yo creo que eso fue el que hizo el clinch para que... Sí, que siempre ha estado la máscara presente con los guerreros, sobre todo, para tratar de emular alguna bestia, algún dios. Guerreros y en algunos bailes. Baile, exactamente, que y todavía en algunos hasta bailes, la fecha. En algunos bailes se utilizan máscaras, entonces es de madera, de pieles, de cabezas de animales, de lo que tú quieras, pero son máscaras. Y bueno, estas se le fue dando, los primeros fueron los zapateros. Los oficios de zapatero fueron los primeros que pudieron cortar cuero y coserlo de alguna manera para, imagínate lo que es complicado, al primero que le dijeron tienes que hacer una máscara para cubrirle el rostro a alguien, ¿no? Y esas máscaras burdas, feas, incómodas, me imagino. Incómodas, sobre todo, no me imagino al que se la puso y luchó. Sí, imagínate. O sea, acababa peor de lo de la cuestión de la máscara que de lo luchístico, ¿no? Sí, no, pues ese fíjate, ahorita acabas de tomar acabas de
decir un tema interesante de que también en los bailables se utiliza la máscara. Sí. Y mira cómo esa conjunción en la lucha libre también se ve. No quiero decir que se pongan a bailar luchadores, pero es parte de, ¿no? Sí, no, sí. Guerreros, baile, o sea, hay infinidad de cosas que por eso hace única la lucha libre mexicana. Es que el baile es una expresión humana de felicidad, claro, y de gozo. Entonces yo pienso cuando llega el triunfo en algún deporte, casi todos los deportistas bailan. Sí, o bailamos. Es una manera de o por lo menos haces un paso por ahí, algo porque representa mucha alegría. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces con Ala Mezcua, comienza a luchar con ese nombre Ala Mezcua sin máscara. ¿Cómo va la onda ahí? Sí, empieza sin máscara, pero ellos seguían viajando, se iban mucho a Estados Unidos, Texas, Arizona, Nuevo México, California. Y era por territorios, en cada territorio había un promotor. Entonces se contrataban con ese promotor y el promotor les decía, bueno, yo necesito un personaje así, yo necesito un personaje de esta manera, que se llame así, con máscara, sin máscara, así. Entonces mi abuelo le tocó esa época en la que era de buscar y buscar. Entonces tuvo nombres como Al Gómez, Ala Mezcua, que fue el más reconocido aquí en México. Aquí en México el de Ala Mezcua y el de Golden Terror. Ok, ahorita vamos para allá. Los dos más reconocidos, pero tuvo Al Gómez, tuvo el Bolchevique, tuvo el Pájaro Azul, tuvo en Guatemala el Dragón de Fuego, y quizás otros 5 o 6 nombres más. Tuvo muchísimos nombres porque te digo que eran por temporadas y por regiones, pero sí sus nombres más que lo marcaron fue el de Ala Mezcua y el de Golden Terror. Ok, y ahorita que tocas ese tema de Golden Terror, pues es un personaje importante, vamos a decirlo así, porque pues en la historia de la lucha libre pues conocemos que Santo el Enmascarado de Plata es el personaje más popular, pues el ícono de la lucha libre a nivel mundial, ¿no? Podríamos decirlo, el más popular. Y fue la primer lucha, Apolo, que sostuvo el Santo en un máscara contra máscara, en lucha de apuestas. Su primer lucha fue con Golden Terror aquí en Guadalajara. Ese dato tú me lo dijiste. Yo sabía, o sea, sí sabía que mi abuelo había hecho esa lucha de máscara contra máscara contra el Santo, pero no sabía el dato de que era la primera vez que el Santo exponía su máscara. Así es. No, entonces sí se hace aquí en Guadalajara. Y bueno, desafortunadamente mi abuelo pierde la máscara de Golden Terror y sigue como Ala Mezcua. Ya por mucho tiempo le decían también de apodo el perro chato del ring. Okay. También tenía ese apodo como muy entre compañeros, ¿no? Y sobre todo ya cuando estaba ya más embarnecido y todo. Pero ese dato sí es importante, ¿no? Que el Santo fue el primero que... Fue la primera vez que apostó la máscara. Su primera máscara ganada fue aquí en Guadalajara, en la arena Canada Dry, un 25 de diciembre de 1949. Hace 75 años. En el 49. Wow, o sea, no, 76 ya van a ser casi. Mi padre tenía 6 años. Increíble. 6 años mi padre tenía cuando eso pasó con mi abuelo. Vaya, entonces, ¿y tu abuelo siempre fue rudo, anduvo en los dos bandos? ¿Depende de lo de los promotores o cómo estaba esa onda? Sí, depende de los promotores. Sí fue técnico en algunos momentos, pero como todos en la familia, creo que la mayoría rudos, ¿eh? Sí, lo tienen a sangre, ¿no? Sí, rudos el 80% del tiempo. Ok. Aunque todos tuvimos una faceta de técnicos. Ajá. Pero creo que nos recuerdan más por la faceta de rudos. Sí, creo que el aficionado recuerda sobre todo ya de tu padre, de tus tíos, que ahorita vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero sí creo que la faceta de rudos ha sido donde han dejado huella, ¿no? La familia Dantes. Sí, así es. Oye, Apolo, entonces de ahí, pues ya hablamos un poco de tu abuelo. ¿Cómo te llevabas tú con tu abuelo? ¿Cómo era con ustedes en la familia? Lo podemos resumir que algún día mi padre le dijo que fuiste, bueno, en las cosas que se hablan de familia, ¿no? Le dice a mi abuelo, que pues estaban en vida, le dice, fuiste muchísimo mejor abuelo que padre. Ándale. Con eso te resumo mucho de la forma en lo que él fue. Yo como abuelo, lo que puedo hablar de él es el clásico abuelo apapachador. Yo fui su primer nieto y yo lo que recuerdo de él es puro cariño, puro amor, recibir tarjetas postales. Entonces se estilaban las tarjetas postales. Era una gran alegría que llegara el cartero a casa y recibir una tarjeta del abuelo desde Estados Unidos, porque allá hizo su última etapa de vida, allá la hizo y allá trabajó y allá se jubiló también. Entonces ya cuando ya no luchaba, pero mandaba tarjeta, al menos a mí en lo personal me mandaba una por Navidad y otra por cumpleaños. Órale. Y que te llegara una tarjeta muy significativo, con algo escrito, ¿no? Por ahí del abuelo, sí era muy padre.
y yo iba cada año en vacaciones allá con él, allá a Los Ángeles, y era muy apapachador. Pues yo lo recuerdo esa etapa de abuelo consentidor. Ok. Aunque como papá, pues sí me dicen mis tíos y mi papá, pues sí fue muy, muy duro con ellos. Okay. Sí fue duro, sí los dejó solos algún tiempo, era muy, muy recio cuando llegaba, pues clásico hombre de esa época, ¿no? El macho, ¿no? Macho mexicano, con todo respeto. Así es. Ok, Apolo, bueno, pues ahí ya brincamos entonces con tu papá, con el señor Alfonso Dantes, que con todo respeto yo lo digo, el más destacado de ustedes, por muchas cosas, son épocas diferentes, pero analizando así fríamente, siento que tu padre sí fue el ícono, y por eso lo ponemos aquí en la vitrina en medio, porque así lo decidimos, fue platicarlo. Tu padre se enfrentó a lo mejor de lo mejor, fue ese personaje que le ponían a todos los extranjeros que llegaban a México. Eso es correcto. A ver, póngase con Alfonso Dantes, mi rey, porque es el que lo va a recibir, a ver qué trae usted de donde venga, de Japón, de Estados Unidos. Solo eran dos, Alfonso Dantes y René Guajardo. Pero primero era Dantes. Sí. Y eso, bueno, pues habla mucho de tu padre, muy diferente a tu abuelo. Ahora sí vamos a decirlo, lo que estás platicando, por cosas que he escuchado de ustedes, de tu mamá, de tus hermanas, de todo. Pues un personaje, platícanos de tu padre como persona. Pues mi papá ya es un joven baby boomer, generación posguerra mundial. Nace aquí en Guadalajara. Él es el tercero de la familia. Tiene 2 hermanos mayores y luego tiene un hermano más y 2 hermanas menores. Es el tercero y es el único que le gusta la lucha y el deporte del papá. Aunque muy joven, se hace cargo a los 15 años, él ya trabajaba, dejó la escuela, ya trabajaba, sacaba adelante a la familia, ayudaba a los hermanos a seguir estudiando. Y por ahí él tiene un gusto muy particular por el taller de torno. Él entra a trabajar a un taller de torno y siempre nos lo hizo ver, A él las herramientas y la cuestión de precisión, de medición y el torno le fascinaba. Yo creo que si no hubiera sido luchador, hubiera sido un excelente tornero, mecánico. Y en esa época en Guadalajara muchos deberían entender que si tú tenías una máquina de algo, sobre todo los joyeros o los zapateros, alguna cosa mecánica y se te descomponía, pues no podías traer refacciones del extranjero. Era muy única difícil. Solución era el torno, ¿no? Era que te hicieran la pieza en el torno, te la arreglaran la pieza que se descompuso, o hicieran una nueva o te soldaran y arreglaran la que se había descompuesto. Y muchas cosas de troqueles que se hacían para joyería. Bueno, ese es el oficio que a mi papá le encantaba y con eso ayudaba en su casa. Siempre fue muy responsable. Yo pienso que fue un hombre que no tuvo una infancia. Sí tuvo una infancia, pero quizás no una adolescencia. Él brincó de la infancia al ser adulto rápido, inmediatamente. Y por ahí le gustaba, yo creo que la lucha libre. Yo siendo estable ya en el taller de torno, pues se pone a hacer algún deporte y pues voltea a ver a la lucha libre, ¿no? Y le toca la gran fortuna de que el Diablo Velasco recién quería empezar a enseñar lucha. El Diablo Velasco no sabía que era el Diablo Velasco. El Diablo Velasco era un luchador de las primeras y segundas luchas que no llegó más que hasta eso. Y lo digo con todo respeto y con todo cariño porque fue mi profesor, pero como luchador profesional, pues hasta ahí llegó. Pero tuvo la gran idea. Yo no sé, quisiera saber si alguien se lo aconsejó o que yo no tengo esos datos, pero el punto es de que puso su gimnasio, decide rentar un espacio en la calle López Cotilla y casi la Calzada, no sé con qué otra calle cruzaría, quizás Huerto, no sé, alguna así de esas, y le puso el gimnasio Marina. Y ahí es donde llega mi papá a entrenar. Es la primera generación. Es la primera generación del Diablo Velasco y mi papá era el más chico de puros adultos ya. Estaba la Pantera Blanca, estaba el Ángel Blanco, todos ellos venían de la parte de la carnicería, venían de la tablajeros, de la introducción de ganado y tablajeros y todo eso. Me dice que había algunos, inclusive que no llegaron a ser profesionales, pero que eran de banco, eran trabajadores de banco, oficinistas de banco, pero que entrenaban. Interesante. Y estaba también Sergio Borrallo, un luchador que murió ahogado, muy joven. Muy bueno, la Pantera Blanca, Pantera Negra y el Ángel Blanco y el Dantes. Pero Dantes era el pequeño. Era el de 15 Era otra años. Generación. Imagínate ahí 15 años contra unos monstruos. Monstruos, ¿no? Ya que eran de 18 y 20.
Ajá. O sea, ya eran adultos. Okay. Y bueno, ahí entrena y lo hacía como deporte y siempre nos lo dijo y nos lo hacía. Después me reflejé mucho en él porque una etapa de mi vida también fue así. La lucha te gusta mucho, pero como deporte, nada más. Ahí lo tienes, vas a entrenar diario, cuando había algún torneo participabas y pues ya te ibas a hacer tus actividades de tu vida. Y así era mi papá. Pero empieza el momento en el que la arena de Guadalajara en el 58 pues ya existía, la arena Coliseo de Guadalajara, y empiezan a programarlo ya como luchador profesional. Pues siempre hay esa curiosidad de brincar algo más, ¿no? Sí, claro. Y pues, pasa un tiempo combinando el taller de torno con la lucha a nivel local en Guadalajara. Y hasta que, pues bueno, yo creo que llega a México, que había gente buena de este lado, en Guadalajara, muy buenos luchadores, y empiezan a llevárselos. Y es cuando mi papá empieza a tomarlo ya en serio, se va a México, empieza a luchar ya en el circuito de la empresa mexicana de lucha libre, y esa carrera pues lo llevó por 31 años. 31 años. 31 años lo llevó, y sí, estoy de acuerdo en lo que dices, que le toca la época de oro de la lucha libre. Todo es de época, estoy de acuerdo. Todas han sido buenas o han tenido sus partes buenas y quizás no sus partes no tan buenas, pero yo creo que la época del 50 y tantos, el 60 al 75, esos 15 años fue fenomenal. Sí. Tuvimos allá todas las leyendas que hoy consideramos leyendas, las tuvimos ahí, activos. Las auténticas leyendas, vivos, Apolo, porque de hecho sí. se ha demeritado un poquito esa onda. Ya leyenda le llaman a cualquier personaje que ya tiene correcto. cierta madurez en la lucha, pero realmente la leyenda no se lo merece cualquiera. Pueden ser ídolos, pueden ser figuras, pero leyendas no cualquiera, y creo que hubo muchas en esa época. Y menos en activo, ¿no? Todavía. Exacto. Mil Máscaras, que ya no está activo, pero... La leyenda se va dando ya como que cuando ya llega el retiro, ¿no? Bueno, sí, y entonces pues le toca enfrentarse a todos, al Santo, a Demon, al Mil, a Guajardo, a René Guajardo, a Karloff Lagarde, al Solitario, los inicios del Solitario, vaya, y todo, a su cuñado Alberto Muñoz, en fin, todos los que nos imaginemos, ¿no? Todos los que me puedas contar, agregando extranjeros, más los que tú dices, cuando llegó Satoru Sayama, el primer tigre enmascarado, y esa es una anécdota que ellos cuentan, y yo la he escuchado por varios lados, o sea que es verídica. Satoru Sayama llega siendo un luchador con mucho reconocimiento, uno de los mejores de Japón. Sí. Y llega con una lucha amateur con muchos premios. Entonces llega y pregunta en México quién es el mejor luchador. Ahora. Y evidentemente le dicen que Dantes. Entonces él llega ya con un plan de ser el tigre enmascarado, pero aquí llega sin máscara. Okay. O sea, venía a foguearse, a ver a qué nivel podía llegar a nivel internacional, y después fue a Estados Unidos. Y dice mi papá que era terrible las luchas con Satoru Sayama, que terminaban muertos, porque eran extensas, y era de darse y llaves y contra llaves y agarrones, porque pues el japonés, imagínate, quería demostrar quién era, y Dantes en su casa pues también no podía dejarse. Entonces que al grado de que en una gira por la costa del Pacífico, que ya tenían mes y medio de luchar casi diario, no, hombre, el japonés fue el que le dijo, Dantes, amigos, Dantes, ya. Ya no aguantó. Ya no aguantaba, y dice mi papá, pues yo tampoco, dice, pero mi orgullo era no más quería grande. decirlo yo, a ver quién se lo aventaba primero, ¿no? Primero que dijo, ya, muy lastimado, dice, rines muy malos, dice, las rodillas, estoy también en eso pensó. Él decía que los codos y las rodillas ya le dolían mucho Sí, los azotones y todo, ¿no? Los rines de México de esa época eran terribles. Es que estamos hablando de hombres de piedra en esa época, hombre. Sí, la verdad, y cómo viajaban. Si después en otra historia les platicaríamos cómo viajaban sin aire acondicionado, en camiones, en camionetas. Por eso se les valora mucho todo eso, ¿no? Por eso eran, digo, y guardando las comparaciones y las épocas, pues eran hombres fuertes en todos los sentidos, ¿no? Sí. O sea, la cuestión psicológica también está bien cañón. Sí, porque los viajes también eran más largos. Ajá. Un simple viaje de Guadalajara a la Ciudad de México era de 11 horas. Sí. Y hoy en coche lo puedes hacer en 5, casi la mitad. Y nos quejamos a veces, en autobús lo puedes hacer en 7. Pero traen baño. Y antes a lo mejor ni baño traían. Antes ni baño traían. Bueno, entonces, pues es la historia de Dantes, campeón mundial, luchó en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de ir a Japón también. Hay que reconocer que Mil Máscaras le devuelve favor y le admiración a Dantes, y le pide al promotor de Japón que lo lleve. Y lo llevan en 82. Mi papá llegó fascinado de Japón, nos platicaba la cultura, lo que vio, lo que luchó allá. Llegó como un niño chiquito. Sí, imagínate. Llegó fascinado. Yo recuerdo muy bien de joven
como cuando fuimos por él al aeropuerto y como duraba días y días platicándonos todo lo que había visto en Japón. Y además añadir que iba, o sea, a enfrentarse a 1000 máscaras en manos a manos allá en Japón. Sí. Era una responsabilidad enorme de enfrentarse al máximo ídolo en Japón, que era 1000 máscaras, mexicano. Pero ahí 1000 máscaras lo entendió bien y esa es la manera en que empezó a abrir el mercado. Y creo que alguna vez le escuché que decía es que estaban llevando y llevaban muchos americanos. Y dice, ¿y yo solo? Y dice, bueno, pues yo tengo que llevar mexicanos también. Claro. Y eso es lo que parte que abrió el mercado hacia los mexicanos. Ok. Y bueno, ahí hacemos un paréntesis hablando de 1000 máscaras. En la familia Dantes, en la familia Mezcua, por ahí hay una cuestión de la costura con tu madre. No sé si con tu abuelita también, ¿verdad? Sí. Y ahí entra, pues aprovechando el tema 1000 máscaras con una cuestión de los equipos. Hay una historia interesante, por si no se la saben. Pablo, cuéntala, que por ahí está tu herencia. Sí, mi herencia. Mi herencia pedida. En casa, mi abuela paterna, Guadalupe, la mamá de mi papá, pues sabía muy bien la costura. De hecho, se dedicaba y hacía muchos, creo que delantales y cosas así para trabajo de las mujeres y eso, y los vendía. Pues ella tenía que trabajar. Entonces había la costura. Por el lado de mi mamá también, y pues por el lado de mi esposa también se da la costura. Así que por ahí les platicaremos todo de lo que nos han ayudado a hacer. Pero cuando 1000 máscaras gana el Mister México, la historia es breve, y decide ser luchador, gana el concurso de la revista Lucha Libre y le dan el nombre de 1000 máscaras. Él pregunta quién es el mejor entrenador, le dicen el Diablo Velasco. Se viene a vivir a Guadalajara un año para entrenar con el Diablo Velasco y mi papá le toca apoyarlo, porque el Diablo mismo se lo pide. Dice, ayúdame con este monstruo porque está muy fuerte, pero no sabe luchar, entonces hay que enseñarlo. Entonces ese agradecimiento de 1000 máscaras hacia mi papá siempre fue mutuo. Llegó a ir a cenar a la casa y era de los pocos que yo veía que convivía ya fuera del ring, ya más en una manera personal. Entonces, cuando ya iba a debutar, no tenía con qué salir de presentación. Y mi papá le dice, ven a la casa, mi mamá me está haciendo una chamarra, seguramente te va a quedar, no está terminada, pero pues que te la termine para ti. Entonces esa chamarra ya nunca la estrenó Dantes y la estrenó 1000 máscaras en su debut. Con esa debutó. Y que pasaron 50 años, Apolo, y se le hace una función a 1000 máscaras en la Arena Coliseo de Guadalajara cuando estabas en la administración. Sí. Él me habla y me la pide. La pide, ¿no? Él me la pide. Yo no tenía, te soy sincero, yo no tenía la idea de la fecha. También no voy a colgarme yo Él me habla personalmente. ¿Fue el que te la pidió? Sí, pone a su asistente y luego él entra al teléfono y me dice, uy, ¿cómo estás, mano? Ya sabes que todos lo imitamos, ¿no? Bien, le dije por su nombre. Bien, todo. Oye, pues estoy a punto de cumplir 50 años de la lucha. Oh, pues felicidades, ¿no? Quiero hacer una función en Guadalajara porque es donde debuté para cumplir mis 50 años, lo más cercano a la fecha. Y ya me dice la fecha y todo, y pues ya yo pido autorización, pues resulta que sí no la dan, y ahí es donde entro yo ya a organizarle su función de 50 años. Yo creo que es un récord Guinness, ¿no? Sí, creo que sí. Yo creo que podría ser un récord que un luchador regrese a los 50 años a luchar. Correcto. A la arena donde luchó. Y ahí aparece la famosa chamarra. Y ahí aparece y le digo que si me pone en su testamento, pues que me ponga nada más que me herede esa chamarra. Y me dijo que sí. Pues ojalá. Esperemos que ojalá que nos dure mucho la leyenda. Que no se le olvide. Todavía la última leyenda viviente de los de veras leyendas. 1000 máscaras, y pues bueno, es parte también de la cuestión de la familia, ¿no? Sí. La cuestión, porque a veces nomás nos fijamos en los personajes arriba del ring, pero la importancia de quienes están detrás de ustedes, a un lado de ustedes. Te voy a platicar una anécdota así rápida. Tenemos un vecino, los que hacen por ahí la salsa puya, que él es fanático de 1000 máscaras. Sí, sé quién es. Ok, tú sabes quién es. Entonces un día entra ahí a la casa, nos saluda porque sabía que estábamos ahí, mi hermano y yo que habíamos luchado. Entra, nos saluda, pasa, saluda, y estaba mi papá con un amigo platicando. Ya habían terminado de cenar, estaban los dos ahí solos en la sala platicando. Este amigo, vecino, Toñito de la salsa puya, entra, sale, nos saluda y se va y se despide. Y a los años se entera que el que estaba ahí cenando era 1000 máscaras. Y todavía es fecha que nos sigue reclamando. ¿Por qué no me dijeron? No le dijimos. No, pues es que no se podía hacer eso. No se podía. Pero qué chido, ¿no? Que esas anécdotas interesantes. Sí. Órale, no, pues interesante. Y bueno, pues, ¿qué más podríamos agregar de Alfonso Taque Dantes?
hizo lo que quiso en la lucha libre prácticamente, enfrentó a todo el mundo, a los más grandes, viajó, estuvo en una de las luchas también muy taquilleras en aquel triangular Mil Máscaras, Sí, era el Halcón y Alfonso Dantes. Así es. Y ya después de ahí se originó que tu padre pierde la cabellera. A la siguiente semana, creo que fue inmediato. Inmediato, correcto. Se hace Máscara contra Máscara, donde ya conocemos también el resultado de que cae la tapa del Halcón. Y fueron de las más taquilleras, creo que hasta ya había llegado el tope de récord. Y de ahí brincó hasta la del Rayo Sin Caras. Sí, creo que sí. Algo así, ¿eh? Sí, Algo así sí, está sí, interesante. sí. Entonces, comparto esto porque el señor Dantes, pues sí, logró todo lo que quiso en la lucha libre. Y otra cosa importante que a él no muchos luchadores le pasó, siendo su etapa mayormente ruda, por ahí creo que me parece 3 ocasiones, 3 años, ganó el trofeo de la revista Lucha Libre, que se daba al mejor técnico del año. Órale. Siendo rudo. Porque una de sus características fue que tenía un gran cardio. Eso ya después nos enteramos también por qué, cuando su operación a corazón abierto y todo. Entonces las luchas de campeonato se le daban, parte pues por la técnica y parte porque el cardio, ¿no?, que tenía. Entonces podían hacer un mano a mano de 40 minutos, 45 minutos y tranquilo, como si nada, ¿no? De hecho dice que su primer campeonato mundial se lo gana a Ray Mendoza en Tijuana, y que una de las cosas que le reconoce Ray Mendoza dice, jamás te podía cansar. Por cansancio nunca, porque en la lucha de repente tú puedes ganar por cansancio también. Sí, si tú logras cansar al rival, pues ya. La importancia de la condición. Por pura condición. Si son muy iguales en fuerzas, a lo mejor la condición es la que manda, ¿no? Aprovechando a Ray Mendoza en la plática, también platican que era algo fuertísimo, o sea, de que se daban hasta con puño cerrado. Y Ray Mendoza entrenó box. Okay. Poca gente sabe que el Perro Aguayo, Ray Mendoza, primero fueron boxeadores, fueron pupilos, no llegaron a profesionales, pero sí entrenaron box, entonces tenían una combinación terrible. Y de repente de box sacar y lucha libre, ¿no? Sí, no, y lo hacían. Entonces de repente también dicen que tuvieron que, el Solitario era otro que también sabía algo de box, entonces que de repente tenían que también aprender un poquito ahí de tirar 2, 3, se calentaban, el jab, ¿no?, y el recto, también tenían que hacerlo bien. Bueno, entonces esa parte de los logros es muy significativa, porque aparte de que ya no se dan esos premios, pero que a un rudo se lo den como luchador técnico, y habiendo tan buenos técnicos en esa época, pues sí, y todo por una lucha al año que daba. Esa lucha del año terminaba siendo la lucha del año y el luchador técnico del año. Porque ese día Dantes se comportaba como técnico. Qué buen dato, man. Sí, no usaba golpes, se ponía solo a luchar. Y la gente en la Arena México lo sabía, y por eso de ahí salía el mote de maestro y el tanque Dantes y ese tipo de cosas, porque sabían que ese día iban a haber lucha. Qué chido. Llaves y contra llaves. Sí, que dejando también a un lado ya con la cuestión ruda, que también por ahí sufrió 2, 3 ataques por parte de los aficionados, pseudo aficionados, porque también ahí se les pasaba la calentura, pues de repente querían hasta darle ahí filerazos y querían afuera de la arena por la cuestión del personaje, ¿no? Siempre ha habido gente que ya lo toma a personal, y más quizás en esas épocas, que imagínate una arena con el 90% o más del público técnico. Sí. Entonces el rudo tenía el 90% en contra, no falta alguno de ese 90% que quería. Todavía a mí me toca una época en los 88, 89, que así era, el rudo era totalmente el odiado. Sí. Aunque en ese tiempo yo era técnico, es lo que me ayudó ahí un poquito. Pero sí notabas que la tensión era hacia el rudo. La tensión hacia el técnico era si de repente cometías algún error o te veías nervioso o hacías alguna tontería, pues sí, la gente también te podía abuchar, y era mucha, pero no se comparaba con el abucheo hacia el rudo. Sí, las épocas cambiaron, como la cuestión también en la sociedad, prácticamente estaba reflejada ahí en la lucha libre, ¿no? Que está reflejada en la lucha libre. Hoy la sociedad es más ruda. Sí, definitivamente. Y ya no hay respeto. No, tampoco. Esa palabra ya se perdió en el diccionario. Pues bueno, yo creo que ahí hemos dejado un poco de tanta historia de tu padre, y pues por ahí también hay una cuestión familiar con un personaje que también se puso aquí en estas vitrinas porque es muy importante en tu familia, que es tu tío Alberto Muñoz. Sí, cómo no. Platícanos un poquito cómo surgió esa relación entre tu padre y Alberto Muñoz, el cómo.
¿Cómo se hace en familia? Pues se da básicamente en la arena. Porque Alberto Muñoz, junto con algunos otros luchadores, pero el que más era y porque eran de la misma generación, es el Pato Soria, el papá de Choker, pues es una nueva generación del Diablo Velasco. Ahora, vamos a remontarnos un poquito. ¿Por qué llega mi tío Muñoz a la lucha? Él llega por un hermano. Ya mi abuelo materno, pues siempre fue gente de campo, tenía vacas y tenía todo. Entonces él todavía ordeñaba sus vacas, pero mi abuela materna y mi mamá y mis tías más chicas y este tío ya vivían en Guadalajara, ya les rentaba una casa aquí y les mandaba leche. Entonces mi tío Jesús Muñoz, ya murió, en paz descanse, era de los más grandes. Él era un Ciro Peraloca, él manejaba tractor, camión, arreglaba motores, hacía de todo. Entonces aquí en Guadalajara tomó un empleo de chofer de una línea de camiones y los domingos se iba de aficionado a la lucha libre. Ese tío, ahí estamos hablando de que las familias pues todavía ni se conocían. Entonces al más chico, al hermano más chico, a mi tío Ismael se llama, pero bueno, en la lucha fue Alberto Muñoz. Algún día lo llevó, un domingo, que seguramente le ayudó a hacer todas las faenas del campo y traer la leche a la ciudad y todo. Seguramente, me imagino, de premio, pues lo llevó al hermano. Y dice mi tío Muñoz, mi tío Jesús, que fue tal su impresión de ver a su hermano pequeño, pues ya era un adolescente, pero verle la cara de lo que estaba viendo, que le dijo, vale, pues si te gusta, así, porque se hablaban en términos de campiranos, si te gusta, yo sé, aquí tienen una escuela, le dice, y dice que un diablo es el que los entrena. Dice, yo te pago la escuela, ve, vamos a preguntar cuánto cuesta. Pues ella estaba trabajando, entonces le paga la mensualidad al hermano menor. Entonces mi tío pues se mete como cualquier muchacho a entrenar y pues resulta que sí tenía muchas facultades. Y empieza y cuando debuta, y antes de que debutara, me dice, como no trabajaba mi tío todavía, y mis tías, mi madre y mis dos tías, las más chicas, pues guapas, en esa época ya trabajaban, las invitaba a la arena para que ellas pagaran el boleto y él poder ver lucha, la lucha los domingos. Pues ahí fue el error. Ahí conoció a todos. Ahí es donde pues las hermanas de Muñozito estaban muy guapas. Entonces inmediatamente platican, pues mi papá luego apartó la suya. Ahí no se vayan a meter, cabrón. Ajá, que es mi madre, y ahí hicieron vida rápido. El Pato Soria quiso con una de mis tías, nada más que ese sí me lo batearon. Ese sí, esa historia a lo mejor no la han oído, pero sí quiso por ahí con una de mis tías, pero ese me lo batearon. Pero a mi papá no, y pues ahí empezó a noviar. Mi abuelo era muy receloso, era gente pues de campo, con pistola, ya sabes, ¿no? En esa época así era. Cuidaban mucho a las hijas, y luego pues que habían tenido un evento por ahí con una hija medio trágico, con una de las mayores. No querían que se repitiera la historia. Que se repitiera la historia con las pequeñas. Entonces, bueno, pues la historia es que ahí es donde Alfonso Dantes y Alberto Muñoz pues se hacen cuñados. Y la familia, pues de ahí provenimos todos, ¿no? Mucha gente en las arenas dudaba que si era realidad lo de cuñados, y otros afirmaban pues que sí, ¿no? Se hacía como esa polémica, ¿no? Se hacía como esa polémica, hasta que pues la gente se dio cuenta pues que sí era verdad, que sí eran cuñados. Y luego ya mi papá rudo y Alberto jovencito, empezando, técnico, pues imagínate los agarres que se daban, y dicen que eran luchonones, Sí. Que aparte eran luchonones, que era lleno total en la arena cuando ponían un Dantes Muñoz. Sí, ahí me platican. Y en la familia había mi abuelo que sí llegó a decirle, oiga, a mi papá, pues qué onda con mi hijo, ¿no? ¿Por qué me lo maltrata tanto? Sí, pues sí, ya me imagino. Sí, esa cuestión curiosa, pues, de que no en todas las familias sucede. Mi papá, me ha platicado que cuando él estaba pues chico, es más chico que tu papá y que tu tío Alberto, que les tocaba ir a pagar no sé cuántos centavos con el vecino que tenía televisión. Para la tele. Y pasaban la lucha libre. Sí. Y ahí estaban, siempre se acuerdan mucho de ellos dos. Siempre. Y mi tía... Qué suerte que los pudo ver. Sí. Y mi tía dice que, todas enamoradas de ellos. De los dos, que eran galanes. Sí, aparte, sí. Don Alberto, pues era como el técnico, era el ídolo de las chicas, todo.
pero que los dos tenían un porte increíble. Esa parte también creo que se ha perdido un poco en la lucha, ¿no? Sí. Retomándolo ahora, creo que antes como que teníamos como que más personalidades, ¿no? Más fuertes. Siento, yo también me incluyo porque todavía me tocó parte de eso, y hoy siento que mucho luchador no tiene esa personalidad. Ya son genéricos, ¿no? Apolo, hay muchas copias, y en aquel entonces yo creo que se notaba más su estilo, y lo plasmaba, exacto, su personalidad arriba del ring, y con su equipo, con todo, teniendo todo, era un conjunto de situaciones que lograbas hacer un personaje único. Sí. Y ahora lamentablemente sí, o sea, ya ves infinidad de lo mismo y lo mismo. Pero bueno, pues vamos a la misma situación, la sociedad pues va cambiando. Y esa es la historia de nuestra familia, porque ahí sí pues la tomamos así, por la cuestión de la lucha, pues que mi papá y mi tío Alberto pues, se hacen cuñados, y pues bueno, venimos todos. Pero me voy a adelantar un poquito para incluir ahorita al Indio Jerónimo. De una vez, adelante. Cómo llega también a nuestra familia. Ok. Entonces, pues mi tío, al ser de Acatic, de los Altos de Jalisco, pues iba y visitaba familiares, ya traía su carro, me acuerdo, tenía un Maverick con velocidades al frente, muy bonito el carro porque nos dejaba ir en el asiento de atrás a mi hermano y a mí, ir metiendo las velocidades, nos llevaban mucho para esa zona, y él empezaba a noviar con muchachas de allí de los Altos. Entonces alguna vez dice que saliendo del gimnasio le dijo a Jerónimo, ¿qué vas a hacer? No, pues nada, dice, pues irme a mi casa ya, vente, vámonos, te voy a invitar a mi rancho, porque Jerónimo es de Zacatecas. Te voy a invitar a mi rancho. Aparte hay muchachas muy guapas allá. Y ya, pues el otro no le dijeron dos veces, bueno. Y ahí va también a los Altos de Jalisco, y resulta pues que sí, Jerónimo también encuentra ahí a su pareja de toda la vida, que resulta ser una prima de mi mamá. Órale. Son primos de... Y tienen una anécdota que también la voy a contar porque pues como es de legados, es familia. El Indio Jerónimo y Alberto Muñoz se casan en boda doble. Órale. Allá en Los Altos. ¿Qué tal? En boda doble. Ya me imagino el Indio fiestón, Jerónimo, ¿no? con la... Siempre le hemos dicho así le voy a seguir diciendo, la güera. Y mi tío Jerónimo se casa con Gelín. Entonces, boda doble yo me acuerdo, porque el pueblo era una fiesta enorme. Ya me imagino. Había juegos pirotécnicos, todo el mundo estaba en la calle, era algo así como extraordinario, dos muchachas de ahí casándose con dos luchadores. Ahora sí era una fiesta del pueblo. Fue una fiesta del pueblo, boda doble, como de película, ¿no? Así salieron las dos parejas. Órale. Y es boda doble la de ellos, se casan al mismo tiempo. Y esa anécdota pues familiar, ahí es donde ya entra el Indio Jerónimo como tío político. Pero te lo voy a decir sinceramente, y que me escuche su familia, es un tío. Para nosotros siempre fue un tío. Siempre fue sangre, ¿no? Sí, fue sangre. Mi papá y él, yo me atrevo a decir que su mejor amigo en la lucha libre fue el Indio Jerónimo. Okay. Hablando de amistad, así, leal, fiel, fuera del ring, fue el Indio Jerónimo. Wow. Sí. Chido, que no en cualquier lugar, digo, en la lucha libre, en el ambiente, tú lo sabes, Apolo, no hay muchos amigos. No hay muchos. Hay muy pocos, son contados, y pues así es la vida, es como en cualquier otro rubro, ¿no? Pero bueno, entonces retomamos un poquito ahora entonces ya con Alberto Muñoz, conocimos esta bonita historia, estamos ahí también con Indio Jerónimo, y Alberto Muñoz, probablemente muchos de las personas que nos están viendo, que están viendo este video, pues no van a recordar de él muchas cosas. No, desgraciadamente. Y déjenme compartirles, digo, y si tienen ya no van a tener la oportunidad probablemente de venir, porque ya estamos grabando 2 días antes de que termine ya la exposición. Es correcto, en 2 días se termina, así que... Pero igual vamos ahí a poner en las imágenes para compartirles un poco los que no tengan la oportunidad de estar aquí en Guadalajara o los que nos ven desde otra parte. Pero bueno, Alberto Muñoz fue un personaje extraordinario, un gran luchador. Obtuvo campeonatos importantísimos a nivel nacional, a nivel mundial. En peso welter. Fue fenomenal. Tuvo una historieta. Era como una tipo fotonovela. Yo acabo de su hijo me prestó, precisamente cuando estábamos platicando a ver qué íbamos a poner aquí, me prestó una libreta que le hizo un aficionado con portadas, con muchísima información de él, porque era su ídolo. Y le regaló así todas las copias y me la prestó para más o menos investigar datos.
es impresionante los logros de Alberto Muñoz. Sí. La verdad es que te digo, a mí lamentablemente... Cabelleras, campeonatos. También se enfrentó a lo mejor de lo mejor. Sí. Unas rivalidades interesantes con René Guajardo también era... sobre todo con Lagarde. Con Karloff Lagarde era un campeonato, el campeonato de peso medio. No, hombre, era ida y vuelta. Exacto. Ida y vuelta. Lo ganaba, lo perdían. También tuvo esas posibilidades, guardando la comparación con tu padre, de enfrentar a lo mejor de lo mejor en la lucha libre. Sí. Un galanazo de su época, como les comentaba, la historieta esa. No, hombre, o sea, el personaje, ¿quién se imaginaba en esas épocas que iba a haber esa onda para un luchador? Era un superhéroe y no traía máscara. Esa era también la otra cuestión, que de repente hay personajes que se van quedando en el olvido porque a lo mejor no hubo una etapa como tal. Pero sí, también hay que decirlo, a lo mejor lo van a recordar con el otro personaje que también fue muy fugaz. Muy corto, sí. Muy corto, que es Whiteman, que hizo pareja con Blackman. En el toreo creo que estuvo en esa época. Sí, estuvo, él ya no estaba en la empresa mexicana. Ya no estaba en la empresa. Estuvo en el toreo y les ofrecen esa oportunidad porque había una gira por Japón. Okay. Y en Japón como que ese tipo de personajes gustan. Era Blackman y Whiteman, luchadores mexicanos, la pareja, contrastante, Blackman con un poquito de artes marciales. Correcto. Y eso. Pero algo pasó ahí con esa pareja y no se pudo cuajar. No sé. Sí debutaron, sí hay fotos, hay todo. Y ese viaje a Japón no se hizo. Órale. Creo que se fue nada más Blackman con otro. Y ya no se pudo hacer y bueno, pues ya quedó ahí. Mi tío venía de una lesión muy seria. Mi tío Muñoz, en un momento, no recuerdo el año, pero sí sé que fue en el Cortijo. El Cortijo de la Romero Rubio, en el mero centro de la Ciudad de México, hay un cortijo, ahí se llama, pues así, el Cortijo de la Romero Rubio, y de hecho se hacían ahí novelladas y cosas taurinas, y de ahí se hacía lucha libre. Entonces ahí él pone un suplex en su propia esquina y el Marqués, que era su compañero, se resbala de la tercera cuerda y le cae encima, pero al tener el suplex y él con el apoyo de su cabeza y su cuello, le cae en esa parte y lo deja ciego. La lesión cerebral fue tan fuerte que pensaban que ahí había terminado la carrera de Alberto Muñoz. Se va a operación. De hecho, él tenía unas cicatrices enormes aquí en las cejas. Él hasta hacía bromas de que era cuando se pintaba como Gordolfo Gelatino. Hacía bromas porque tenía una cicatriz aquí enorme, como que le abrieron y todo. Y nos platica él que duró varios meses sin ver. Entonces estaba en esa casa que te comento que rentaban y mi abuela pues dice que tenía muchas macetas y que él se fijaba diario todas las mañanas en que veía las flores en blanco y negro. Cuando empezó a ver, a recuperar, veía borroso, dice. Y después de varios meses que empezó a recuperar la vista, que duró ciego y luego veía borroso y que le dio mucho gusto en el momento en el que ya vio el color de una flor y ya recuperó ahí un poco el color. Y ahí es cuando regresa a luchar. No sé, pasó más de un año, creo, o algo así de esa lesión. Y al poco tiempo es cuando viene la oferta de ser Whiteman. Okay. Por eso quizás, no sé, no estaba como en el mejor momento. En su mejor momento, sí. Y bueno, pues la verdad es que sí, es un gran personaje y pues aquí también se le rinde precisamente un homenaje con toda la familia. Un gran luchador. Aquí pues tenemos unas botas de él de los años 60. Sí. 68, un calzón también que usó en esa época, es como terlenca parecido a la tela que traigo hoy, muy retro la máscara. Que solo usaban eso, solo usaban eso, un calzón y botas. Y las botas. Y nos las hizo llegar mi primo Alonso, que bueno, él también luchó. Correcto. Es muy buen luchador olímpico. Pasó igual que yo y que pues todos nos encanta la lucha olímpica y de repente pues él decidió, sí lo probó la profesional, pero decidió quedarse en lo amateur. Trae la espinita, por ahí me está platicando que sí. Dice, quiero regresar, como que no, que le están diciendo, ándale, anímate. Tiene buen peso, ahorita ya ganó más, tiene altura. Está altote. Debería de animarse, pues a ver qué puede ser algo más para darle continuidad un poco a esto, ¿no? Sí. Y por ahí tenemos una máscara original de Whiteman. Ahí está precisamente junto a una portada de revista donde aparecen precisamente la pareja esta de Whiteman y Blackman. Y pues bueno, pues ahí rindiéndole el homenaje también a Alberto Muñoz, ¿no? Y bueno, nos brincamos ahora entonces con el Indio Jerónimo. Ese personaje pesado, de gran altura, fuerte, que se dice en la historia, y creo que sí les doy la razón un poco, cuando toma el personaje de Máscara Roja, le da un golpe para arriba de popularidad, aunque no dure mucho.
fue creo que una de las épocas más fuertes para él, ¿no, Polo? Fíjate que ahí, bueno, mucha gente a lo mejor nos puede preguntar, bueno, ¿y por qué se enmascaraban y todo eso? Porque gran cantidad de luchadores se volvieron a enmascarar así, ¿no? Lo que pasa es que hubo ahí algo polémico y a la vez pues le dio también historia a la lucha libre mexicana, que la comisión del DF puso una regla de que a los 5 años que un luchador perdía la máscara, podía volver a utilizar otra máscara. No me preguntes por qué, pero existió esa regla, no sé si todavía exista, creo que ya no. Yo creo que ya no, hay muchas que ya se las pasan por... Entonces les autorizaban una licencia, entonces muchos luchadores optaron por utilizar esa opción, ¿no? Entonces es el caso, bueno, si nos ponemos a mencionar el Talismán, Gladiador, Enrique Vera, el hermano Luis Vera con siglo XX. Y así, si nos ponemos a analizar, hubo muchísimos. Mi tío, después vamos a hablar de él, Vic Amezcua como Septiembre Negro. Entonces, Jerónimo, pues ve esa posibilidad y dice, bueno, yo nunca he tenido, pero pues le dieron, le autorizaron, como pues lo estaban autorizando así, pues bueno, entonces ese personaje de máscara roja, y sí, pegó, gustó mucho, muy, muy elegante, muy bonito el personaje. Imponía demasiado. Imponía, sí. Todo eso y lo trae, no sé cuántos años lo tuvo, y lo tuvo más del lado independiente. Correcto. En el toreo, fue un gran personaje en el toreo. En el toreo, y termina creo que en el Palacio de los Deportes, algo así, con el Solitario. Correcto, creo que había no sé si era de ruleta o fue de parejas, pero sí ahí. Sí, fue un torneo de parejas. Terminó con él, con la leyenda del Solitario, pues termina con la incógnita de Jerónimo. De máscara roja. De máscara roja. Ya conocen ahora sí a quien estaba detrás de esa máscara bonita, esa máscara interesante, única. También lo que hablábamos de los estilos de los personajes que eran pues únicos, ¿no? Y aquí precisamente a espaldas de nosotros podemos ver, ahí está, una máscara original, también es de Terlenca. Es una original, sí. Por ahí tenemos un calzón del Indio Jerónimo también. Y una gran fotografía que nos hizo el favor de prestarnos la familia de Mario el Rudo, que la tenían ahí, la hicieron como que ahí, le regaló precisamente Don Jero esa portada de una revista donde ha llamado muchísimo la atención porque está ahí todo ensangrentado haciendo un castigo a uno de sus rivales. Y bueno, pues también gran personaje. La realidad es de que sí, también yo lo tuve la fortuna, aunque fue poco tiempo, de conocerlo ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí. La verdad es un tipazo, lo recuerdo con gusto. Lamentablemente pues ya se nos adelantó hace poco. Entonces, pues un agradecimiento también a la familia Contreras por habernos prestado los artículos y pues también rendirle un gran homenaje a este gran personaje como fue Indio Jerónimo. Sus hijos, Jero Jr., Osvaldo y el Vallito. Y Eduardo, Vallito, conocido. Sofi, Alejandrina y Sofía, estuvieron aquí con nosotros y bueno, pues se les agradece mucho. Ya mencionamos a Gelín, a su mamá. Ella sí no se siente con ganas de salir todavía, está muy reciente, pero bueno, pues un abrazo para todos ellos. Sí, gracias. Y ahorita, bueno, pues tocaste el tema Vic Amezcua. Sí, también. Voy a aclarar una cosa, Polo, porque hace poquito me hicieron una entrevista y me comentaba uno de los personajes que me entrevistó que se le hacía una falta de respeto que no hubiera estado aquí el personaje de Vic Amezcua. Le digo, a ver, permíteme, ¿no? Si puedes ver en el escrito que tiene, donde dice legados y quién está en la familia, ahí aparece Vic Amezcua. La situación, y queremos aclararla aquí, es porque esta exposición fue express, como ya lo habíamos comentado, se hizo así en 2 semanas, en días festivos. Entonces fue muy complicado conseguir algo del señor Vic Amezcua. No lo logramos, no tuvimos el tiempo suficiente. Sin embargo, el espacio estaba para él. Eso queremos dejarlo bien claro. Apolo siempre lo tuvo presente, su servidor también. Queríamos tener aquí por lo menos una máscara, la que pudiéramos conseguir, pero no lo logramos. No logramos tener. Sí, yo puedo avalar eso que dices, es correcto. Y de hecho, busqué en 3 o 4 mascareros y los puedo confesar. Cualquier máscara que tengas. Sí, nada más para ponerla simbólico, ¿no? Aquí. Septiembre Negro, y ninguno tuvo, no hubo manera. Pues él ya falleció, la esposa, no tenemos mucho contacto con la esposa y a ver si tenía algo guardado de él. Y entonces, pues bueno, no se pudo conseguir nada, pero el espacio aquí está. Sí, el espacio también fue para él, y recordándolo también como un personaje pues muy recordado por la afición, sobre todo por ese equipo tan vistoso.
que tuvo de Septiembre Negro, también como Vic Amezcua, que también fue comisionado aquí ya. Sí. Muy respetado. Sí. Muy respetado también, hay que decirlo. Muy buen luchador también. Y buena persona. Yo tuve muy poquito el contacto con él, pero una buena persona. Me dicen Era que en Sudamérica el personaje Septiembre Negro causaba furor. Era un gran ídolo ya. Furor, sí. Entonces él es Virgilio Amezcua. Virgilio Amezcua. Y empezó a luchar como Vic Amezcua. Es medio hermano de mi abuelo. Entonces, ¿Es cierto que es de Michoacán? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, él es de Michoacán. En Michoacán creo que de ahí sale el apellido Amezcua. Ok. Aunque mi abuelo y su mamá de mi abuelo ya eran de Guadalajara. Órale. O sea, se mudaron muy pronto. Pero vienen de allá entonces. Sí, vienen de allá creo, pero en 4 generaciones te hablo, o 5, no sé, porque mi bisabuela, me dicen la mamá María, que era la mamá de mi abuelo, ya era de aquí. Mi abuelo ya nació aquí, mi papá ya nació aquí, pues entonces todos tapatíos totalmente. Bueno, entonces Vic Amezcua se hace luchador y utiliza pues evidentemente su apellido como su medio hermano, era Al Amezcua y Vic Amezcua. Por esa es la razón de que mi papá no utiliza, que sí lo utilizó el Al Amezcua Jr., porque imagínate en esa época de los 40, no, era como el 55, el 58, cuando debuta mi papá, 3 Amezcuas en un universo muy pequeño de lucha. Entonces pues se le sugiere hacerlo de Edmundo Dantes, le dura muy poco porque se va a los 2 meses, que ya tiene el nombre de Edmundo Dantes, que se lo pone Ray Plata aquí en Guadalajara. A los 2 meses me dice que se va al Paso a una gira por allá, y el promotor de allá de Ciudad Juárez le dice: me gusta tu nombre, pero no me gusta el de Edmundo. Ponte el de tu papá y solucionamos todo. Entonces se quita Edmundo, se pone Alfonso Dantes en honor al papá, Alfonso, porque mi abuelo sí se llama Alfonso de pila, y ahí queda el nombre. Entonces Vic se queda como Vic Amezcua y mi papá como Alfonso Dantes, ¿no? Entonces al tiempo, pues Vic ya en su etapa ya más madura ve esa oportunidad y decide, no sé de quién es, creo que es de la revista Lucha Libre el personaje también. Sí, creo que viene con la misma historia de Mil Máscaras, Tinieblas. Correcto. Creo que es Valero el que se los pone. Valero, sí, el Halcón, Septiembre Negro, ese tipo de personajes que empezaron a hacer ahí, creo que por ahí viene, se lo ofrecen a él, lo acepta. Y el nombre viene del comando israelí que secuestró atletas en la Olimpiada de Múnich 74 en Alemania. Ese comando israelí se hacía llamar Septiembre Negro. Así es. Por eso en algunas escenas ves que salía mi tío, pues, mi tío abuelo, para mí es mi tío abuelo, con el turbante. ¿Verdad? Muchos decían, ¿por qué social? Sí, porque no sabían. No sabían. Pero sí, por eso es una careta así oscura, totalmente, tapándose la cara, y sacaba el turbante árabe, ¿no? El tipo árabe, porque era del comando. Digo, por eso quizás fuera un personaje tan rudo, ¿no? Sí, y ahora lo veo así, digo, bueno, pues no era algo que sí como que un ejemplo a seguir. Ahorita estaría prohibido, yo creo, hacer eso. Sí, porque esa apología de gente que secuestró atletas, ¿no? Sí, está cañón. Está cañón eso, pero bueno, en ese momento, pues vino a ser un personaje sano de la lucha libre, pues, con esa imagen inspirado en eso, y funcionó. Sí, y funcionó mucho. Y se le reconoce como una de las máscaras más bonitas en la historia también, muy original, muy auténtica. Sí, y muy impactante, ¿no? El rojo el negro y el amarillo son muy vibrantes. Correcto. Y bueno, pues ahí dejamos a Polo a tus tíos, ya conocimos tres tíos, cada uno con muy buenas historias en la lucha libre. Creo que anécdotas habría horas claro. de anécdotas. Pero bueno, pues este video no podemos quedarnos tanto tiempo porque pues no, es prácticamente para presentar esta exposición, ¿no? Y conocer parte de la historia nada más de aquí de la familia Dantes. Y pues ahora nos vamos a brincar ya a ustedes, donde está César y Apolo Dantes. Si te parece, primero hablamos de César, que debutó primero que tú, Apolo, y es más chico que tú. Sí. ¿Cómo está esa onda? Es un año más chico que yo, pero debutó un año antes que yo. Un año antes. ¿Y por qué sucede esa situación? Porque en casa, bueno, mi papá siempre nos inculcó el deporte, ¿no? Y siempre pues la pregunta clásica, ¿y van a ser luchadores? Y pues él decía, pues si ellos quieren, pero que hagan deporte y la escuela, ¿no?
Pero ahí en la parte de la escuela, ya para la prepa, mi hermano fue más inquieto, él siempre dijo, no, yo sí quiero ser luchador, pues estábamos chicos, entonces no nos dejaba y hagan otros deportes. Entonces pues yo siempre sí me puse a hacer natación, mucha natación, hasta los 15 años ya nos da la oportunidad, porque veía sobre todo más mi hermano, más que yo, era más mi hermano el que más insistía en que quería ser luchador, y agarra un día que vino de gira y nos lleva, bueno, ya habla con nosotros que si de verdad queríamos, que era muy duro y que era alguna decisión y que no sé qué, y que no teníamos que dejar la escuela y bla, bla, ya sabes toda la historia de un papá, ¿no? Sí. Total, que pues le dijimos que sí, y yo pues más por curiosidad, ya estaba un poco harto en la alberca, tenía mucho tiempo nadando ahí en la UDG, y dije, bueno, pues cambiar de deporte, al fin eso también es deporte, hacer algo que hizo el papá, suena bien. Jerónimo evidentemente influenciaba también mucho, siempre el que más porras nos echaba. Órale, ya los quería ver arriba. Sí, seguro. El tío Muñoz también, el tío Alberto Muñoz también nos echaba muchas porras, les dio mucho gusto a los dos cuando vieron que ya estábamos entrenando. Y nos lleva con el Diablo Velasco, me acuerdo, un jueves nos lleva a los dos, estaba el entrenamiento de profesionales. Es impresionante para mí ver el ruido del ring, verlos todos formados, el Diablo dando instrucciones, cuerpos sudados, una energía increíble, ¿no? ¿Qué sintieron cuando vieron todo eso? No, se van llegando. Sí, pues te quedas impactado. Ajá. Yo había ido a ver muchas funciones de lucha libre, en campeonatos de mi papá, en donde salíamos llorando, pero ver esa imagen, dices, a eso es a lo que voy a entrar, güey. O sea, la estás viendo que te impacta, pero te impacta más porque sabes que a eso vas a estar en algún momento. Y ya el Diablo pone ahí, yo supongo que debe haber sido Cochise o alguno a que siguiera el entrenamiento, se aparta, porque cuando ve a mi papá entrar a la arena, no, pues el Diablo se le iluminaban los ojos, ¿no? Lo que lo estimaba mucho. Uno de sus alumnos estrellas, ¿no? Sí, no, olvídate. Mi papá era una comida al año, hacerle, iban a algún lugar y le traían regalos al Diablo Velasco, eso sí me acuerdo. Voy al gimnasio a entregarle alguna chamarra, alguna playera. Siempre ese agradecimiento, un detalle ¿no? a su maestro. Porque aparte me platica mi papá que el Diablo no le cobró a él. No, estás muy chico y estás trabajando, ya sé que como era muy amigo de mi abuelo, sabía la historia, dice, ya sé que estás ayudando en tu casa, no me pagues, nomás ven a entrenar. No me falles. No me falles. Bueno, y ya le dice, está bien, pues Temo, le decía a mi papá, le decía Temo, de Cuauhtémoc, Temo, pues mis hijos quieren ya entrenar. De verdad, muchachos, sí, me da gusto tenerlos, va a ser un gusto entrenarlos a ustedes. Vénganse el lunes a las 2 de la tarde. ¿Quieren el de las 2 o el de las 7 de la noche? No, pues el de las 2, para más temprano, ¿no? Salirle. Órale. Entonces yo me acuerdo, ya nos salimos, dejamos el entrenamiento, nos quedamos un ratito a ver. Y ese mismo jueves, el viernes en la mañana, muy temprano, yo me tiraba a la alberca a las 5 de la mañana, terminando el entrenamiento, y luego me iba a las 7 a la prepa, y en la tarde otras 2 horas de alberca. Pero ya en el entrenamiento de la tarde, que ya estaba el instructor, el director pues de toda la escuela de acuática, ya me acerco y le digo que era mi último día. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tú? Él no tenía ni idea quién era yo, evidentemente, pues era uno más ahí en su grupo, ni sabía la historia de lucha que yo tenía atrás. Le digo, es que ya es el último día porque voy a entrenar otra cosa, yo así le dije, me voy a ir a otro deporte. ¿Y qué vas a hacer? Me dice. Pues voy a entrenar lucha libre, lucha olímpica, amateur pues. ¿Tú vas a entrenar eso? Siendo tú, estaba yo bien flaco. Okay. ¿Cuántos kilos andabas más o menos? Como 65. Orale. Y ya tenía yo esta estatura. No, estaba flaco. Pues como se le hizo, dijo este flaco, pues cómo va a entrenar lucha, ¿no? Total que bueno, esa es la historia. El lunes siguiente estábamos ya ahí. Recuerdo bien que para el miércoles o jueves de esa misma semana llega el último dragoncito también al gimnasio. Okay. El chaparrito. Siempre fuimos ahí de la misma camada. Y bueno, pues ya las historias de ahí del gimnasio hay muchas, ¿no? Pero sí llegamos a abrirnos camino, César y yo. Muchos muchachos ya de muchos años, pues a medirse con los hijos de Dantes, sí, ¿no? es algo que te iba a comentar porque
Yo creo que es un poco más difícil, ¿no? Tener ese reto de que te ven y ya son hijos de luchador y pues vamos a ver si traen, a ver si es cierto, me imagino. Sí, claro, sí. Pero hasta cierto punto bien, ¿eh? Okay. El diablo te va dando tu pausa, porque cuando eres nuevo, pues no tiene caso que te enfrentes al mejor del gimnasio, pues está en fuerzas desiguales. Vámonos, ¿no? por partes, ¿no? Sí, pero era un grupo tan fuerte que yo te voy a decir que nos costó a mi hermano y a mí por lo menos 8 meses, 6, 8 meses, en empezar a ganarle a los mejorcitos del gimnasio. No es fácil. Y a los 2 mejores, recuerdo bien, sobre todo uno que era de peso completo, pues cerca de los 2 años, para ya ganarle, así ya verte dominante y ganarle más constantemente. Igualar fuerzas y todo. Es que la lucha aprende, la técnica se van aprendiendo muy lento, y luego de repente el día de la lucha se te olvida esa técnica y te ganan con otra, y es complejo la cuestión de la lucha amateur, pero muy bonita. Yo lo hice mucho tiempo así, estuve 4 años ahí en el gimnasio, y bueno, se dan las cosas. Mi hermano, con el ansia de debutar más pronto, pasó ahí un fenómeno muy padre. Mi papá, ya al ver que ya iba a debutar mi hermano, y probablemente yo también, ya estando él todavía no retirado, pero sí semi retirado, iba cada 15 días al DF, lo programaban ya muy poco, porque él así se los pedía, que ya fuera muy poco, pero también ahora entiendo que él estaba viendo el ingreso de nosotros, ¿no? Yo nada más estaba esperando que ustedes llegaran. Quizás eso es lo que estaba esperando. Dijo, puedo aguantar todavía 1 año o 2 para que estos debuten y tan. Ahí se me va a marcar mi retiro, y así lo hizo. Entonces el primero fue mi hermano. Pero entonces él evidentemente juntó, primero le va con Temo, pocas veces fue, pero fue con Temo. ¿Quieren ser profesionales? No, pues que sí. Temo, hazme un grupo para hacer lucha rendición, porque el diablo ya no daba eso. El diablo solo nos enseñaba amateur, lucha olímpica, toque de espaldas y puntos, pero no palancas, no castigos. Y hay un tipo de lucha que es la intercolegial, o la todo vale, que ahora le dicen todo vale. Entonces el diablo hizo un pequeño grupo, el que cuidaba el gimnasio, el que te digo que era de los mejores, otro que luchó como el Galeno, otros 2 o 3, César, mi hermano y yo, y nos quedábamos después del entrenamiento. Y es una lucha durísima, al grado que pues, se fueron yendo. Ya nos quedamos como el 4. filtro, ¿no? Ya. Sí, es que es muy dura, todo, pues es de mucho castigo y sí hay dolor. Entonces, bueno, ya empezamos con eso. Y a la par empezamos a entrenar con mi tío Muñoz, con mi tío Jerónimo, Alex Cortés. Sobre todo Jerónimo y Cortés estaban todavía un poquito más activos, pero mi tío Muñoz estaba totalmente retirado. Nada más vino a enseñarles. Estaba hasta con sobrepeso ahí en su casa. Entonces, pues con tal, fíjate cómo era el cariño que nos tenían, que fue a la arena y empezaron a trotar, a correr, a rodar. Y hacíamos nuestro entrenamiento con ellos nada más. Y ahí estábamos, sobre todo más con mi hermano. Y ya se viene la época del debut, y mi hermano debuta en Nochistlán, Zacatecas. En la tierra del perro aguayo. En la tierra del perro aguayo, sí es. El promotor ven que hay oportunidad y le dicen, sí, aquí lo ponemos al hijo de Dantes. Ya habíamos pensado el nombre, mi papá dijo, tienes que usar máscara, pues estás muy chico, y pues Al Star, ¿no? Porque se llama Alfonso, como el abuelo, Al y Star. Bueno. Que siempre hubo una confusión con los editores de revistas todo y los programadores con doble de Al de todo, ¿no? All Star, All Star, ¿no? All Star. Era Al de Alfonso. Al de Alfonso, nada más. A él. Entonces el promotor ese de Nochistlán le habla a Jerónimo, creo que era el contacto, y ya se habían puesto de acuerdo, y Jerónimo le dice, pero el cartel va a ser así. Deja ver si me acuerdo. Era Jerónimo, Alex Cortés y la Bestia Salvaje, le dice el promotor. Para Alfonso Dantes, Alberto Muñoz y Al Star. No, hombre. Y el promotor, desde las reacciones, dice, oye, pero no tengo para pagarles a ellos. ¿Cómo le voy a pagar a Alberto Muñoz, a Jerónimo y a Dantes? No. Nomás nos das para el pasaje y lo que nos puedas dar. Es el debut del muchacho y así lo queremos. Tú así ponla en el cartel. Ya me imagino la gente. Y esa fue la lucha que hizo. Qué chido.
Ese fue en el 80 y qué, 8, 87. 87. En Nochistlán, Zacatecas. Sí, imagínate con Alberto Muñoz, No, pues, al lado, mi papá no. de técnico, mi hermano, y luego Jerónimo, Alex y... La No bestia. recuerdo si era Alex Cortés o el Torbellino Negro y la Bestia Salvaje. No, hombre. Vaya debut, ¿no? Ese fue su debut. Ya el mío ya fue pues como un año después. Y él rápido se va a México. Nomás se va a México, rápido. Y yo debuto en el 88. 88. Pero en la Coliseo de Guadalajara. La cuestión de portar el personaje de All Star enmascarado fue porque, a ver si sácame esa duda, que porque parecía niño todavía de su cara. Sí, la cara era muy Esa de fue niño. la cuestión de que se optó por... Mi papá le dijo, no, ponte máscara. Dice, porque estás muy de niño. Ok, entonces ya All Star se va picando allá piedra en México. Llegas tú al siguiente año. ¿Debutas también primero aquí en Guadalajara fue o allá en México? Primero aquí en Guadalajara, Ajá. aquí debuto con Ringo Mendoza, Alfonso Dantes y Apolo Dantes para Indio Jerónimo. No, perdóname. Era Indio Jerónimo el Macho y Super Máquina. Ok. Esos eran los rudos. Indio Jerónimo, Super Macho y el Máquina. Y era Alfonso Dantes, Apolo y Huracán Sevilla. No, ya. El Huracán Sevilla fue el con el que yo debutaba de compañero. A la siguiente semana sí ya sale el Huracán y entra Ringo. Y ahí entró mi papá ahí también. Eso fue en diciembre del 88. Para abril del 89 ya me jalan a México. Y allá fue en un cierre de temporada de la Arena México. En la estelar era la cabellera del fabuloso Blondie. Y en la semifinal, cierre de temporada, íbamos Sangre Chicana, Faraón, Pirata Morgan, para Alfonso Dantes, Lismar, papá, No, hombre. y Apolo Dantes. Ese fue mi debut. En Pura la Arena estrella, México. man. Sí, por estrella. Y en la estrella prácticamente, pues era una semifinal de Arena México y de cierre de temporada, que era un Ajá. programón. Eran puros estelares prácticamente ahí, ¿no? Puros estelares. Lo mejor de lo mejor que había en la sí, empresa. Sí, no entraban preliminares para acabar pronto. Y si ahí yo entré de novato, pero por el nombre sí, una gran responsabilidad. Me acuerdo, yo no conocía a Lismar, pero sí lo había visto luchar. Conocerlo ese día que vas a luchar con él. Sí, uno de mis ídolos. Sí, sí, yo Gran también, pues yo lo luchador. había visto luchar. Y pues sí, como niño pues te llama la atención, ¿no? Evidentemente, ese físico y era de los jaques aéreos. Correcto. ¿no? Y todo. Y ese día conocerlo ahí, no sabes, estaba más nervioso por eso, ¿no? Que al Faraón sí lo conocía, al Pirata no, a Chicana tampoco, bueno, de luchadores sí, pero en persona no. Ok. Entonces sí, conocí. Fue una lucha dura, pero creo que ahora la entiendo bastante bien cobijada, lo poquito que me tocó hacer lo hice bien. Sí. Hoy obviamente mi papá y Lismar Llevaban la batuta, ¿no? la batuta, pues yo lo que me toque hacer. Ese fue un consejo de mi tío Muñoz. No quieras acabarte el mundo en una sola noche. Lo que sabes hacer, hazlo. Y lo que te toque hacer. Ok. Y creo que es muy acertado porque después yo vi muchos debuts con una ansia de querer en una sola noche demostrar todo. Se acaban todo en un ratito, güey. Y es cuando cometes errores. Así No, es. Es lo peor. Y ya te etiquetan. Sí. Ya quedas tú si yo esa noche hubiera hecho errores garrafales, hubiera quedado etiquetado. Sí, pero fíjate, ahí la importancia de la gente que está detrás de ti, en este caso acabas de nombrar a tu tío, los consejos de tu papá, de tu tío, o sea, sí, no toda tienes esa idea. cosa es lo que hace precisamente que sea un legado como tal, porque es una herencia, un legado es una herencia, y tú la sigues demostrando, como lo habíamos dicho con la idea de esta exposición, no necesariamente en la cuestión de sangre, sino que a diferente gente, a tus alumnos, Claro. a gente que va a conocer, que No, trabaja por contigo. supuesto. Mira, me quedó tan grabado esas cosas. Pláticas, charlas después de entrenar, que nos quedamos ahí en el ring. Eran ese tipo de cosas. No quieras acabarte la lucha en una noche. Cuídate. Y luego te empezaban ya cuando vieron el debut, decían, Chicana es así, Morgan es así, este es asado, te va a pasar esto, cuídate de esto. Entonces cuando tú llegas con 18 años y encuentras todo eso ya en la vida real, dices, pues es que ya me lo habían dicho. Entonces como que te defiendes mejor. Entonces esa parte, al paso de los años,
muchos años ya después lo vas agradeciendo más, porque dices, pues, ¿cuánto me ayudó de eso, ¿no? Sí, te sigue ayudando. Entonces, al mucho paso de los años más, cuando ya llego a una posición en la que tú ya estás mencionando, que ya es el final de tu carrera y de luchador, y se te presenta la oportunidad de ser promotor y de atender una arena y de tener a tu cargo 50 o más luchadores, esas cosas empiezan a regresar a la mente. Ya las tenías ahí guardadas, olvidadas quizás, pero esas cosas empiezan cuando empiezas a trabajar con muchachos nuevos. Entonces me empiezo a ver en ellos y digo, vamos a ayudarles el mismo, aventajarles en el camino lo que a mí me ayudaron. Claro. ¿No? Y eso sí te aliviana el camino. El talento y el carisma, pues ya lo traes. Sí. Mucho, poquito o nada. Eso ya eso no se compra. Eso, pero a mí no me importaba si iba a ser un muchacho que iba a ser para las primeras o uno que iba a servir para las estrellas. Yo lo que quería es que fueran más sanos, que se sintieran más orgullosos de ser luchadores, que tuvieran todo ese acervo que a mí me habían dado. A mí y a mi hermano, pues, que nos habían dado esos luchadores, ¿no? El abuelo, Vica Mezcua, Alberto Muñoz, pues, el Indio Jerónimo, Alex Cortés, de todos lados. Que entrenaba mucho con nosotros, mismo Cochís también, gente de la que le fuiste absorbiendo, ¿no? Sí, de los mejores. Sí, de los mejores. Entonces lo empecé a hacer, y como tú dices, ya no porque no fuera la familia de sangre, pero era la familia de lucha. Así es. Entonces, y yo también lo tomé en una filosofía en el que yo sé que no me están pidiendo opiniones, a veces en algunas charlas les decía, sé que a veces hay cosas que digo que van más hacia la parte de la vida privada que de la vida del luchador. El que quiere tómelas, el que no, mándelas a la... No me importaba, o sea, tienen todo el derecho de haberme dicho, pues no me estés diciendo cosas que no, ¿verdad? Pero es que va a la mano, va de la par. No puede haber un muy buen luchador si no es una muy buena persona también. No puede ser un cabrón malandro, vago, desubicado, vicioso y querer ser un buen luchador, por mucho talento que tenga. O sea, va a chocar, en algún momento van a chocar las cosas. Entonces yo trataba de hacerles eso. Sí, noté que muchos muchachos sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Obviamente otros no. Pero bueno, es decisión personal. Y sí me dio gusto cuando de repente hubo un gran ambiente, hubo momentos de mucha tranquilidad en donde el luchador llegaba a ser luchador. Llegaba a entrenar como luchador profesional y llegaba a luchar como luchador profesional. Esa parte creo que me la quedo en mi etapa de promotor, y ese legado del que hablamos, pues lo di hasta que pude, hasta que tuve la manera de darlo. Ahora, bueno, de repente hacemos funciones con Dantes Lucha Factory y pues a veces se hacen pequeñas charlas con algunos muchachos, un poco más informales. Siempre que bajan de una lucha y llega el consejo, el regaño, lo que tú quieras, pero están atentos. Sí. Y eso es bien importante. Y a mí me lo han comentado muchos compañeros de Apolo, que agradecen trabajar contigo por ese tipo de detalles. Porque esas cosas no se las dice nadie. No, todos dieron la lucha de su vida, todos terminan felices, nadie reconoce sus errores. Y creo que en la vida, si no reconoces errores, no los identificas y no los vas a corregir nunca. Reconocer a veces duele, pero sí lo tienes que hacer. A ver, esto fue un error tuyo. Aquí la regaste. Aquí estás fuera de tiempo. Aquí tu equipo está pa'l perro, güey. Mejóralo. O sea, y no se los digo en afán de burla ni de ofensa. No. Sino pues para que lo hagas mejor, baja de peso, sube de peso, te falta fuerza en las piernas, ponte a hacer condición física, cardio, andas muy mal. Son consejos que les dice uno y se los digo directo, sin burlas, sin frente a otras personas, nada, directo, tómalo o déjalo, ¿no? Y algunos sí, de repente, profe, ¿cómo me veo? ¿Me estás preguntando? Pues ¿seguro? Ahí te voy a contestar, ¿no? Aquí traigo la lista. Pero también a la vez cuando hacen las cosas bien, también es padre que te den un apapacho, ¿no? Claro. ¿Saben qué, muchachos? Hoy, mis respetos. Sacaron muy buena lucha. Y ya, a veces no necesitas más. Es suficiente. Porque yo me acuerdo también muchos años, durante años, pues nadie te decía nada. Ni bien ni mal. Y muchos promotores tampoco, pues son promotores, se dedican a ser promotores, pues ellos están más metidos en su taquilla, en otros problemas de promoción, y nadie se pone a ver si nadie voltea a ver al luchador, si hizo algo bien, hizo algo mal. Entonces dije, bueno, pues de repente hacerles un pequeño
apapacho o un regaño, pero un regaño en buena onda, ¿no? Así es. Sí, nada de humillación ni mucho menos, Sí, que hay no, gente no, que no. nomás también lo hace y es peor, ¿no? Sí. De alguna manera, pues. O también un desmotivación. regaño con una solución. Correcto. Ok, sí la regaste aquí, pero la solución es esta. Hazlo. No una burla o un regaño como se da ahorita mucho, sobre todo en redes y en muchos lados, que yo nomás veo que es crítica y burla Así al es. error, pero nadie le dice al muchacho por qué hizo ese error, Exacto. ni nadie le dice cómo corregirlo. Y yo pienso que a lo mejor ni su entrenador, porque tampoco el entrenador se da cuenta. Entonces, ¿Y quién sabe quién es el entrenador? quién sabe quién sea el entrenador, está peor que él. Entonces, ahí es donde pues no se va a mejorar nunca. Así, ¿no? Así es. Así nunca. O sea, sí vas a hacer una crítica, pero también di el cómo. Fíjate, tú eres de los pocos afortunados. Ahorita ya nos brincamos un poquito de la cuestión de Apolo y César, ahorita nos regresamos. Pero ya aprovechando Dante Lucha Factory y tu experiencia como promotor en la Arena Coliseo de Guadalajara, que tuviste precisamente esa oportunidad en la vida de estar en los dos lados, Sí. y que ahorita acabas de nombrar la importancia de los consejos que tú recibiste y transmitirlos a toda esa gente que yo todavía recuerdo, a esas generaciones que tuviste a tu mando, que son personajes que yo los tengo bien guardados, preparados, algunos con ciertas ventajas que otros, todo, pero se nota la mano de ti y de tu equipo. Y creo que también en Dantes pues, la finalidad también era esa. Sí, cuando muere mi papá en el 2008, es cuando decidimos César y yo ya hacer esa pequeña empresa, ponerle un nombre en honor a él y hacer esas funciones con un afán de pasárnosla bien, de que haya un espacio donde algunos muchachos de manera independiente tengan un espacio donde luchar, algunas empresas o algunas personas de manera particular también tengan un espacio, porque de repente sí me decían que era como complicado llegar a las grandes empresas, ¿no? Correcto. No les hacen caso, algo más local, algo más frente a frente, y así lo hemos hecho y nos ha funcionado y nos la pasamos bien. Tenemos otras actividades, pero esa parte siempre queda ahí guardada, ¿no? Y cuando aparece, pues Sí. aparece la lucha. Sí, que bueno, hubo temporadas muy buenas como la que se vivió aquí en Tlaquepaque en la Plaza de Toros del Centenario. Sí. Que pues bueno, eran otras épocas, ahorita lo sabemos, han surgido muchas arenas pequeñas, han surgido pues más competencia que decirlo, la calidad pues ahí hay de todo, ahí está como que así lo dejaremos entre paréntesis. Sí, sería otro programa para ponernos Sí. a Ya lo veremos, ese de verdad que ese es ver un buen calidades y cosas que seguramente hay, punto. Sí, pero si no hay un orden esa y no es hay la palabra. no van a sobresalir esas calidades. Todos están regados en donde quiera, son las mismas Hay personas. un desorden. Entonces no hay como tal, exactamente, no hay un orden y un seguimiento precisamente a la carrera de tal o cual personaje que anda vagando por todos lados. Sí. Y que pues dónde entrenas, mano, y con quién entrenas. O sea, todos andan en una mezcla muy extraña ahí. Pero bueno, es parte de... Y bueno, Polo, regresándonos ahora otra vez. Llegan los dos hermanos a la Arena México, a la empresa más grande de aquí de México, la más importante. Cada quien hace su carrera. En este caso, pues hay que destacar que curiosamente en la familia Dantes se repite una historia. Ah, sí. De Al máscaras. estar, llega a enfrentarse al hijo del santo, al heredero del enmascarado de plata, y pues lamentablemente pierde la máscara. Conocemos a César Dantes a partir de ese momento, que también digo, pues son cosas del destino, y que es curioso, ¿no? Que el abuelo ya perdió con el papá y después pasan las dos generaciones, una generación más, El nieto y el hijo. llega el nieto y el hijo, Y el hijo. pues ahí ya queda la máscara de él estar en manos del enmascarado de plata Junior, vamos a decirlo así. Y bueno, pues ya ahí llega Polo Dantes en su etapa, sobre todo de técnico, Sí, más o menos de a la técnico. par ahí. Pierde la máscara César Dantes como él estar, hacen pareja de repente ustedes ya algunas como los hermanos ocasiones. Dantes. Hubo en algún momento que quisieron enfrentarlos a ustedes dos. De hecho, sí nos pusieron en Sí los algunas pusieron. funciones en Yo contra. porque no recuerdo a algunas que he buscado videos, no recuerdo haberlos visto. No, eran enfrentándose. arenas donde no había video. No era de ahí de la Arena México, ni No, mucho en menos. la México no. No, en la México no. Promotores de fuera. Cuernavaca, me acuerdo ahorita, creo que pues, por Xochimilco también. No me acuerdo, en el norte también, creo que en Monterrey también por ahí de repente. Mira, para nosotros era muy común luchar uno contra el otro, pues luchábamos se conocían. todo el tiempo luchábamos en el Ajá. gimnasio y de repente pues te tocaba el hermano. En los torneos éramos del mismo peso, entonces terminamos a veces en la final los dos. Ok.
O sea, no era... Y de hecho eso pasa con los hermanos. Con los hermanos es con el que más luchas, pero interno. No es el morbo para la gente de ver al hermano en lo profesional. Es distinto. Pero para uno como luchador, pues es muy común luchar contra el hermano. Pues ve las declaraciones del Penta y el Fénix. Sí. Dice, pues el Penta, pues yo con el que luchaba era con mi hermano. Sí, es donde se sienten mejor, ¿no? Ajá. Y los villanos era igual, y los brazos era igual. Y pues, todos los que tuvimos hermano luchador, pues sabemos que eso se da. Pues con quién más es el que tienes ahí a un lado. ¿No? Pero bueno, esa es otra historia. Antes de contarte ya mi llegada ahí, vamos quedándonos un poquito con esa máscara, porque tiene como dos historias paralelas ahí, pequeñas pero interesantes, porque no fue un mano a mano. No. Retomaron lo del triangular de Halcón, Mil Máscaras, Alfonso Dantes, creo que también fue Fishman, Sangre Chicana y Cobarde. Y el Cobarde, sí. Creo que de ahí le pararon. Entonces alguien se acordó por ahí de esa historia y se hizo, fue un cuadrangular. Crazy 33 de Ciudad Juárez, All Star, Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo. En la primera semana se pela el Crazy, 33 de Ciudad Juárez, lo pelan. En la siguiente arman el triangular. Ya, en una sola semana se definía todo. El triangular lo gana Fuerza Guerrera y sale. Y quedan dos técnicos. Uno ya con ciertos años de experiencia, uno muy joven. Había un rumor en la arena, que poca gente lo sabe, pero te lo voy a decir, por la máscara abierta, la complexión, la gente decía, no, ese no es hijo de Dantes, ese es hermano de Atlantis. Órale. También había y Atlantis ya también entraba ese morro ahí, ¿no? Pues sí, tenemos una herencia de Acatic, Jalisco, de la zona, el color de piel, quizás la barba, pues no somos familia. Acá de Guadalajara. Pues la gente de 100, ya sabes, la gente le gusta. El hermano de Atlantis. Es hermano de Atlantis, no me digan que es, porque era All Star. Sí sabía que era hijo de Dantes, pero no tan abierto. Porque mi papá no quería que todavía fuera así. Entonces, bueno, gana el triangular Fuerza Guerrera y se queda el Hijo del Santo. Mi hermano, con una condición física tremenda, se le empieza a complicar al santo, al santito. Se le empieza a complicar, ¿y qué pasa? Los fenómenos psicológicos de las masas. Las masas apoyan al más débil. Al más débil, correcto. O al más joven, o al más novato. Y la gente empieza a apoyar al Estado. El santo se desespera, se empieza a desesperar, y es una anécdota en que les mienta la madre a toda la sí. Por ahí se viene la lucha, la novatez de mi hermano, pues de todas maneras le gana, pierde la máscara All Star. La gente abucheó al santo. Lo abuchea enormemente, aplausos para el que se quitaba la máscara, y viene pues sí la sorpresa, pues que es Dantes, ¿no? Y de ahí nace el nombre. Como yo ya luchaba como Apolo Dantes, pues se le busca un nombre. Ahí sí ya estaba la opción de Alfonso Dantes Jr., y ahora sí ya, o César Dantes, y me parece que mi mismo hermano, no tengo idea, o mi papá, no sé quién haya sido el que optan por el de César, porque mi papá siempre fue muy como en contra del Junior, porque dice, es que ya hay tantos juniors que va a ser, como decía él, es muy común ya, entonces mejor tengan su nombre propio, su propia historia, ¿no? Propia historia cada uno. A mí me tocó ya no ser enmascarado. Sí, algunas veces entrenando me puse alguna máscara. ¿Hay alguna razón por la cual no? Sí, fue decisión de mi papá y de Julián Sánchez, que era el promotor de Guadalajara. Ajá, Julián Sánchez, hijo, que fue el promotor que me tocó, que me debutó aquí en Guadalajara, y él tuvo que ver mucho también con el nombre. Cuando me dijeron sin máscara, dije, bueno, está bien, sin máscara. De hecho, pues yo no quería tampoco la máscara, te soy sincero, me era muy incómoda. Y ya me dicen, pues, Apolo Dantes. ¿Y tú? Yo, Apolo, no me gustó mucho lo del Apolo, te soy sincero. Porque yo les decía, pero es que ya hubo muchos también. Yo tenía idea de 3 o 4 y pues ya después me enteré que eran como 7, 8. Apolos. Muchísimos Apolos que hubo antes. Apolo Curiel, Apolo Chávez, Apolo Negro, Apolo no sé qué, y Apolo, hubo un montón. Pero Julián también dijo algo, mi papá también, pero ninguno ha estado en las luchas estelares. Los Apolos siempre han sido de medio pelo. Pues estás novato, lo que diga el papá y lo que diga el promotor, pues está bien, así pónganme, pues está bien. Ya saqué mi licencia como Apolo Dantes y así me he quedado. Después le fui agarrando gusto al nombre
porque sí me di cuenta que efectivamente los Apolos no habían sido, creo que ni campeones algunos. Ok. Y dije, bueno, pues ya por lo menos hay una gran diferencia. Luego llego a Estados Unidos con la WWE y solo a mí, al Hijo del Santo y a... no me acuerdo, creo que a otro más, no nos cambian el nombre. Nos dejan el nombre, porque allá ibas con la idea que te iban a cambiar el nombre, lo mismo que te decía, pues si no vas a otro lado, pues allá Tarzan Boy era Armando Fernández. Correcto. Y el Ríos, Mr. Águila y así. El Scorpio era el bandido y una cantidad de nombres diferentes. Dije, pues tú con tal de ir, póngame como quiera, ¿no? Cualquier nombre me da igual. Y no, cuando optan, dices, no, nos gusta tu nombre, Apolo Dantes. No, pues me quedo. ¿Le dieron al clavo tu papá pues y Julián? Sí, por alguna razón dije, ya me tocaba, pues así me llamé toda mi carrera. Yo sí no he tenido. Y hasta la fecha, Apolo, yo creo que la cuestión personal es bien raro quien te diga por tu nombre, ¿no? No, ajá, después me empezaron a decir más Apolo que otro. Y ya pues les vas tomando el cariño y ya te acostumbras a tu nombre, ¿no? Entonces esa es la historia. Y bueno, cuando César pierde la máscara que comentábamos en ese, y pues ya, pues hijo de Dantes también y todo, se opta, pues vamos a buscar un nombre, ¿no? Que cuadre con el tuyo, con el de Apolo. Entonces, pues muy de la época griega y eso, pues Apolo, César, ¿no? Pues, César, un emperador romano y eso, pues órale, pues. Órale, ahí viene César ya. Ajá, y no había mucho César tampoco. César había, creo que César Curiel, ¿no? Creo que sí, también hay un había un César por ahí nada más, no había mucho César. De pila sí, sí, pero de lucha no. Sí, es curioso, pero sí hay Silver varios. King se llamaba César. César. Ajá. Rayman se llama César. Ahora que ahorita ya lo no. puedo decir porque ya claro. no de máscara. Varios que usaban máscara en ese tiempo se llamaban César, pero bueno, no lo usaban de pila. Y pues mi hermano lo empezó a utilizar y pues se nos quedó Apolo y César Dantes. Órale. Aunque no son nuestros nombres, ¿no? Pero... Y de ahí pues ya a César Dantes, pues ya por cuestiones personales se tiene que regresar a Guadalajara. Sí. Ya él pues deja la carrera en la Ciudad de México, se viene, se adapta. Se hace local. Local, pero no deja estelares. No deja. Queda semi-estelares, un gran rudo. Para mí siempre, le digo a mi patrón, con todo cariño, a César Dantes, es un rudazo. O sea, yo siempre lo vi como rudo. Rudo natural. O sea, ya lo traen. Rudo Dantes, natural. Sí. Y bueno, pues aquí hace su historia. Ya ahorita pues ya está retirado, ya tiene tiempo retirado, ya nada más con la cuestión de Dantes Lucha Factory. Y bueno, pues Apolo Dantes, después de estar de técnico, pues empiezas a cosquillar con la cuestión ruda. No recuerdo el momento, pero sí. Una rivalidad interesante fue con Javier Muñeca Cruz, que se hace rudo también ahí. Sí. Ya de ahí no sé qué sucedió después. Fíjate que hablando de anécdotas y cosas que de repente no dices, esa rivalidad de Javier Cruz se da en la Coliseo. Se da de una manera natural, que es como poco promotor a veces descubre cuando hay una... Y ahí es cuando yo noté, y le voy a dar su crédito a Toño Peña. Todavía trabajaba para el consejo. Era muy creativo, ¿no? No, y tenía buen ojo. Eso pues se demostró en el paso de los años. Él fue el que nos dijo, dice, síganle muchachos. Fue de las pocas veces que alguien entra y te dice algo en la Arena Coliseo, porque dimos una lucha natural. Pero Javier Cruz, Era cuando estaban los Guerrero, Chapo Guerrero, Armando Guerrero. Sí, todavía estaban, sí. Sí, y Cachorro Mendoza. Y nos ponían mucho en la Arena Coliseo con los Guerrero, fin de año cuando venían. A veces principios de año, cuando ellos venían más por temporadas. Pues total que con Javier nos dimos ahí un buen tiempo, pues, de casi la misma escuela. Él ya con mucha experiencia, yo todavía un poco menos, pero bueno. Y Toño Peña, que en paz descanse, lo detectó. Nos dijo, síganle así. Y nos hacen ver que en programación fue donde él fue a decirles, programenlos más a esos dos. Que los vea más la gente. Y como ya nos sentíamos a gusto, pues empezamos a darle más. Y Javier Cruz y yo hicimos una rivalidad de 3 años, 4 años, 5 años. Muy buena rivalidad. Al grado que yo lo rapé a él 2 veces, él como rudo, yo como técnico. Y en Guadalajara al final ya el tiempo fue al revés. Yo como rudo y él como técnico, y todavía le gané la tercera aquí. Órale. Pero ya era al revés, ¿eh? Yo ya de rudo y él de técnico aquí, cuando él ya estaba de local también acá. Entonces, bueno, esas rivalidades se dieron, Javier todavía se recuerda, tenemos una mucha que nos llevaron pero es que teníamos nosotros en la pantalla de la televisión. Bien importantes. Y más jóvenes,
con muchas ganas, con buena técnica, pues la gente les encantaba. Entonces nos pusieron en una, fíjate esa lucha como la recordamos, y bueno, vuelve a salir el Mil Máscaras y Apolo Dantes contra Canek y Javier Cruz. ¡Ah, la madre! Arena Xochimilco, la arena con gente afuera. Sí, ya imagino. Todos suponen que pues la batuta y el público iba a estar con Canek y Mil Máscaras. Claro, esa rivalidad. Y así lo supusimos Javier y yo también. Ajá, le dieron su con lugar, mucho ¿no? respeto. Y para la primera caída, para el final de la primera caída, pues la gente empezó a abuchear. Ah, cabrón. No estaba muy contenta, que digamos. Ellos querían ver a ustedes. Es que estaban en su momento, ¿no? Sí, estábamos en nuestro momento. Entonces nosotros, por el respeto a ellos, pues con el freno de mano. Entonces pues ya nomás nos volteamos a ver y pues échale. No, pues entonces pues la gente la teníamos nosotros. Porque aparte nosotros íbamos poco a esa arena, ellos iban mucho, ya estaban muy vistos ahí y pues llegas haciendo... Querían ver la novedad. Querían ver la novedad, claro, eso lo entiende uno ahora, ¿no? Pero qué chido, ¿no? Sí, Frente a qué ahora chido. esas leyendas. El único que lo entendió un poco más fue Canek. Dice, estos muchachos andan con todo, dice, las nuevas generaciones y cosas de esas. El Mil, pues sí, más reservado. Reservado, no quiso opinar. No me dijo a mí mucho porque pues sabía quién era yo. Ajá. Pero sí notas esas cosas, ¿no? De las rivalidades. Y ahí me quedé ya, estábamos en... Sí, que pasas ya, eras técnico en ese entonces, ¿en qué momento te pasas al bando rudo? Ahí yo hubiera seguido quizás unos años como técnico, pero sí ya había ganado el semicompleto NWA como técnico, cosa que me causó mucho orgullo porque yo tenía una foto de pequeño con ese campeonato cuando lo tuvo mi papá. Órale. Y un tiempo subí por ahí en Instagram una foto donde está el Güerito Rangel levantándole en el 72 la mano a mi papá con ese campeonato. Y yo tengo una como Rafael Maya en el 92. Que podríamos comparar como que fue el sucesor de Hugo Rangel, Rafael Maya. Sí, así es. Totalmente. Entonces esas fotos por ahí luego te las enseño, están muy padres. Pero bueno, ya tenía yo ese campeonato, entonces dije, bueno, ¿cuál sigue? Ya estaba el consejo, ya estaban los campeonatos del consejo, estaba el peso completo y el semicompleto. Y el completo lo tenía el Rayo de Jalisco. Entonces ahí fue mi decisión un poco en decir, bueno, si yo quiero ser campeón del consejo de peso completo, pues de técnico no lo voy a hacer, porque lo trae el Rayo. Para que se lo quite un técnico. De aquí a que se lo quite un rudo, que yo pueda retar a ese rudo, pues va a estar difícil. Dije, pues entonces me hago rudo yo. Órale. Y yo voy a hacer ese rudo. Ok. Y no había de otra manera más que hacerlo contra él. Porque no lo podía hacer contra Atlantis o contra otro. Digo, sí lo podía haber hecho yo. Pero mi objetivo era él. Era él. Mi objetivo de personal y demostrar que sí podía, y con un Rayo consagrado en su momento, 20 kilos más que yo, o sea, había mucho que ver por ahí. Entonces yo decido y hago ese cambio. Sí, me apoya la oficina, la programación, y dice, pues es bueno hacer un cambio y pues, todavía estás muy joven como para hacerlo, pero pues échale. Y todo, y sí, me cuesta un poco trabajo ser rudo, sí, definitivamente. Yo creo que yo era el más técnico de todos en la familia. Sí, bueno, excepción de mi tío Muñoz. Pero me cuesta, pero le voy agarrando. Tuviste que soltar un poco eso de la técnica. Sí. Y casi a la par que hago la rivalidad con el Rayo, que después la vas viendo y pues fue muy bonita, porque luego resulta pues que Silver King también quería ese campeonato. También hubo un enfrentamiento muy bueno con Silver King. Entonces la empresa ahí muy agudos y muy bien lo hacen, pues vamos a hacer los dos retadores al campeonato del Rayo, lo anuncian. Al Rayo no le pareció mucho, porque él siempre quería Universo, 100 caras o alguno. Al Rayo no le pareció mucho, porque aparte sabía que éramos buenos los dos. Sí, y más jóvenes. Y más jóvenes ganas, que él. ¿No? Uno hijo de Wagner, otro hijo de Dantes, dijo, ¿a cuál me hago? El que gane, o sea. Sí. El Rayo sabía que estaba en peligro su campeonato. Por eso no le hizo mucha gracia. O sea, sí le hizo gracia el que haya hecho yo el cambio de rudo, porque me vio como otro rival, natural, ¿no? Pero a la hora del campeonato, y yo dije, güey, pues ahora Silver primero y luego el otro. Y los dos pesos completos, y hacemos una lucha Silver y yo, muy bonita, todavía la recuerdo. Teníamos a la gente metida, muy padre lucha, muy bien hecha, y le gano a Silver.
Y al mes me dan la oportunidad, al poco tiempo, muy poco tiempo de esa revancha me dan la oportunidad y se la gano al Rayo también. Entonces me funciona, pero a la par me trae la entrada al Sindicato Negro. Ah, ya, muy famoso en los a años la par 90. ser ya otro rival del Rayo, entra el Hombre de Negro, habla conmigo, Universo, con él el que más hablaba, porque soy, la verdad es que el que más, por la edad y por todo, y Chucho también, se acercan y me dicen, ¿quieres? Sí. Era tu oportunidad, ¿no? Era mi oportunidad. Entonces en una lucha, me acuerdo bien, en la Coliseo, se aparece el Hombre de Negro, porque ni estaban programados los Dinamita. Ya aparecía con ellos. Ok. En mi lucha se aparece al final y lo graban y todo, y me señala, me habla, y todo, y es como la formalidad, ¿no? Le damos la formalidad. Y bienvenido al sindicato. Ajá, y la gente entendió perfecto el mensaje. Entonces yo pienso que eran las cosas que hacíamos en la televisión, que se hacían bien. Cosas bien, exactamente. Que se hacían bien. Tener un mensaje precisamente. Entonces ya cuando me ponen también como al mes y me pongo de acuerdo ya con Universo y pues ¿qué vamos a sacar? Ya nos dijeron, van a ir los 3, porque Carmelo ya luchaba poco. Ok. Carmelo ya luchaba poco. Pero van a ir los 3, dice Chucho, tú y él. Entonces, ¿qué nos ponemos? Pues unas gabardinas o qué, pues órale. Y ahí está, mira. Y ahí están las gabardinas. Y sí causa pues cierto impacto y quizás renueva un poco la tercia de ellos. Sí. Es difícil que entres a una tercia de hermanos. Sí, sí, sí. Es difícil. Yo nunca había hecho tercia con nadie. También pareja con un mi hermano, sí. Un reto, ¿no? En algunas ocasiones pues era una pareja natural, pues evidentemente pues, son hermanos, ¿no? Pero nunca había hecho tercia con nadie. Pero creo Mi que carrera siempre creo iba que lo individual. hicieron bien. Creo que lo hicieron muy bien. Marcaron Sí. también su época. Sí, marcamos nuestra época. La gente se divertía enorme con Sí, nosotros. sí, sí. Enfrentaron a todos, a todos los Pero que ¿sabes pudo. qué? Descubrimos que teníamos fans. Sí, hombre. O sea, no éramos los rudos que nosotros queríamos ser los rudos odiados. Ajá. Pero no se podía. Los querían. Sí, teníamos una parte de aficionados que no compatían mucho con el Rayo, que no compatían mucho con Atlantis, que no compatían mucho con el Brazo de Plata o con Dos Caras Papá, que eran con los que nos enfrentábamos más, y se iban con nosotros. Qué chido. Sí, teníamos nuestros fans, aunque de todas maneras intentábamos, no, o sea, nuestra mentalidad de Chucho... Por no, más rudos que o fueran. sea, es que somos rudos, no, Sí, que no sí. pidamos aplausos, no pidamos aplausos. Y pues no, a veces de repente no se podía. Y la gente de todos modos los quería. Cuando veías a Chucho con esa risita nerviosa, era por eso. Porque dices, Estaba aguantando. ya no estaba viendo que era su universo y yo levantábamos la mano para recibir aplausos, ¿no? Sí, no, hombre, pues qué chido. Pero no, hombre, sí, tantas historias, Apolo, y rivalidades interesantes que tuviste en tu carrera. Muchísimas. Me tocó también, ahorita que hice rivalidades, sentir lo que sintió mi padre, a un nivel más bajo, sí, lo acepto, pero recibir extranjeros. Chris Jericho, Corazón Chris de León. Jericho, una lucha impresionante. Esa es de las mejores. Pero muy novato también. Sí, pero salió muy buena Pero esa lucha. Increíble. Y luego cuando lo encontré años después en el aeropuerto de Atlanta, y nos reconocimos, tomamos una foto. Qué chido. Y me dijo, Apolo, fue la última lucha en México, fue esa contigo. Órale. Y ahora ya regresó. Con Místico, Con ¿no? Místico, que se ¿no? Que pues, bueno, mejor no hubiera regresado. Sí, hombre, qué triste. Esa. Y la del puertorriqueño. La de los Miguel puertorriqueños. Pérez, también. Me tocó una época de puertorriqueños. Yo hubiera querido que hubieran sido japoneses o un inglés. Mi papá hablaba mucho de un inglés, Steve Wright. De un español, Antonio Montoro. Sí. Bueno, le tocaron europeos y asiáticos. A mí me tocaron de la isla. Pues sí, pero bueno, nos reíamos de ellos, de cómo hablaban el español. Pero bueno, me tocaron ellos y pues buenos luchadores, ¿no? Qué Sobre chido. todo Miguel Pérez. Miguel Pérez, que era muy buen luchador, ¿no? Ajá. Enrique Santana, Fidel, que era el otro boricua, el Fidel no sé qué. Ese no lo recuerdo. Sí, uno ya más mayorzón. Fidel, así empezó a hacer ahí mucha pareja con Pierrot. Te tocaron ahí también enfrentando a los Animals de Estados Unidos. ¿A ti te tocó esa? Sí, me realidad, tocaron, no? pero esos les Cuando eras tocó al técnico, final, creo. sí, le tocó a Atlantis y a al Rayo, ¿no? Creo que Les sí, quitaron era las así. máscaras. Sí. Que por ahí decían que olían No, un humor que tenían que, bueno, no. hacer ni- honor al nombre. Ni te acercaras, sí, olían a animal, olían. Órale, no, hombre, pues cuántas historias. Les digo que falta un chingo de tiempo pues para esto, pero pues hoy por lo que estamos, Apolo, es por legados. Y pues bueno, ¿qué sentimiento tienes al ver estas vitrinas? No, mucha nostalgia, muchos recuerdos, mucho orgullo. Mucho orgullo de que se pueda exponer, Ajá. que no se quede guardado pues ahí en un closet, en un cajón,
y que sea nada más el recuerdo de uno, ¿no? Yo pienso que al que le interesó, del público estoy hablando, pues ya le tomó una foto o ya se tomó una foto, y creo que eso ya sirvió, porque imagínate en cuántas redes sociales, en cuántas casas, en cuántos lugares, en cuántas reuniones familiares alguien va a presumir esa foto. Así es. Mira, me tomé la foto con la máscara de un luchador de la Arena Jalisco, me tomé la foto con la máscara del Indio Jerónimo, me tomé la máscara con las botas de Alberto Muñoz. Correcto. O la chamarra y el chaleco que está ahí bordado. Ese me llama mucho la atención, Apolo. Sí, ya sé por qué. Y la gabardina de Apolo Dantes, del Sindicato Negro. Del Sindicato Negro. Pienso que esa parte es de gran orgullo y de compartir, ¿no? La lucha libre es eso, es compartir, es que sea vista por mucha gente. No sirve encerrarte en un gimnasio, bueno, sirve para entrenar, pero de nada serviría que se quedara ahí, ¿no? Por eso es con público, siempre tiene que haber testigos de todas esas historias que estamos platicando, y qué mejor que sea el público. Es el mejor testigo. Tiene su criterio, tiene su forma de ver la lucha, tiene a sus ídolos, tiene a sus némesis, tiene esas ganas de sacar esa catarsis, y creo que, aunque no estamos en una arena, pues un cacho de una arena sí está aquí. Sí genera esas emociones. Yo creo esta exposición, y lo vemos a cada momento, lo están checando ustedes ahí en cámara, la gente viendo, y las diferentes generaciones. Apolo, lo más interesante, aquí estamos viendo personajes desde los años 20, tu abuelo, hasta lo más moderno. Por acá tenemos en Dantes Lucha Factory. Otra de las cositas que hay que recalcar, que se platicó en darle su espacio a personajes que han sido parte de Dantes Lucha Factory durante estos años. Sí, cómo no. Ahí son pocos probablemente, pero la verdad es que se hizo con todo ese afecto y con todo el cariño para ellos, que han estado presentes durante estos años, se han sido leales. Son pocos ahí en la vitrina, porque también la premura del tiempo no ayudó. Correcto. Sí, llamé a muchos, vamos a decirlo, como al Bárbaro Cavernario, como a Máscara Dorada, que en sus inicios y todo eso estuvieron, pero pues andan viajando. Correcto. Ese es el problema también, que andaban viajando. Teníamos ya muy poco tiempo para meter las cosas en la vitrina, así que bueno, ya esperaremos que la próxima ocasión, seguramente va a haber más, por supuesto, podamos hacer algo más amplio. Pero sí se quedan esos recuerdos y esas cosas, pues para toda la gente, ¿no? Y bueno, pues a toda la gente involucrada, porque llevamos de ese proyecto que fue tan pronto, lo llevamos a una realidad que, lo sigo diciendo, a mí me genera, me da mucha emoción al ver a las personas pararse y tomar la foto y todo esto, ¿no? Acabas de decir tú una palabra, y la dijimos hace rato, pero ahorita la retomaste. Y sí, hacer hincapié. Vivimos en una vida tan rutinaria a veces. Trabajo, escuela, casa, los problemas, la política, los vecinos, asúmele usted todo lo que usted quiera. Que a veces un poco de cosas que tengan emoción, que generen emociones, que te hagan salir un poco de esa rutina diaria, es importante, y la lucha genera esas emociones. Así es. Por sí sola lo genera, y eso es parte de lo que los luchadores y los que hemos hecho, y la gente como tú, que ha estado muy cerca de la lucha, lo seguimos manteniendo y lo seguimos acercando hacia la gente, para que esas nuevas generaciones y esas viejas generaciones sientan esa emoción. Así es. Aunque sea por unos minutos al pasar por aquí, o sea un par de horas en una función de lucha libre, ¿no? Sí. También está en un video, aquí les voy a dejar el enlace. También tenemos una entrevista con personajes de delegados también del otro lado, que es la familia Carrillo Arteaga de la Arena Jalisco, que también ya están cumpliendo 51 años con su arena. Así es de que está el otro video para que lo chequen. Y bueno, no queda más que agradecerte, Apolo, por haber estado aquí compartiendo tantas anécdotas. Falta mucho tiempo para esto. O sea, pero vamos a tener ahí, retomamos un proyecto que tenemos ahí pendiente, donde vamos a poder hablar libremente de todo, sin llegar a esos extremos a los que ya ahorita se ven, ¿no? Si lo hacemos, seguramente podremos hacer algo y que aporte algo a la lucha libre. Correcto, eso es lo interesante. Y pues no me queda más que agradecer a todos ustedes que estuvieron hasta el final de este video. Y no se les olvide suscribirse, darle like, dejar algún comentario, qué les pareció, preguntas para Apolo Dantes, ahí va a estar él checando las redes sociales también. Y tus redes sociales, Apolo, aprovechando. Están como Apolo Dantes casi todas, en Facebook como Apolo Dantes, en Instagram también, X también como Apolo Dantes, por ahí búsquenlas.
y estamos ahí a sus órdenes para lo que gusten y que viva la lucha libre. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Don Luchas y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao, chao.